nuestras Biblias. En Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 9 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Vamos a orar un momento, entendiendo la necesidad de que la palabra de Dios pueda ser revelada en nuestros corazones. Si no, bueno, solo será un lecturario, un hablar de ello. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús queremos decirte gracias por la bendición de poder, Señor, tener un tiempo disponible, cada uno de nosotros, para poder, Señor, abrir nuestros ojos hacia tu palabra, prestar la atención que se requiere, Señor, para que tú puedas, Señor, en tu gracia, escuchar nuestro anhelo y nuestro deseo de venir a escena y revelar tu palabra en nuestros corazones, Señor. Mira a nuestros hermanos aquí reunidos y diferentes países también, Señor, con expectativa, Señor, y con el entendimiento de que tú requieres una vida cristiana gloriosa, Señor, y lo has declarado así en tu palabra, y nosotros no sabríamos cómo lograrlo, pero has dejado en tu palabra, Señor, el mapa de la profecía, a través de la cual, caminando, Señor, en ella, podemos obtener, Señor, el cristianismo que tú requieres para este día. En el nombre de Jesús te decimos gracias por darnos este tiempo, Señor, alrededor de la fe de creyentes, Señor, para mirar estas verdades en tu palabra, que tú puedas hacerte presente, que cada uno tengamos un anhelo real en cada uno de nuestros corazones, de conocer, Señor, tu voluntad para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te decimos gracias por todo, Señor. Amén. Dios bendiga a todos. Tomemos nuestros asientos. Ahora, lo que acabamos de leer, ¿no? El quinto sello. Y cuando miramos lo que la Escritura encerró, ¿no?, en esta parte, ¿ve? Y por 2000 años estuvo ahí y nadie supo qué significaba. Bueno, los teólogos le dieron su interpretación, ¿no? Y esta es una de las partes más gloriosas, porque nosotros sabemos que al abrirse los 7 sellos nos mostraron que los sellos tienen que ver con la novia gentil, pero las trompetas tienen que ver con los judíos, los 144,000. Entonces, parecía que todo estaba fácil, ¿no? Pero cuando miramos aquí estas cosas, ve, cuando fueron reveladas, nos damos cuenta que es una escena donde hay mártires, hay gente que ha sido asesinados, muertos, matados. ¿Ve? Y bueno, el profeta dice, miren los detalles, dice, ellos habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. ¿Entiende? Ellos no tienen el testimonio de Jesucristo, solo la palabra de Dios, lo cual es la ley, y el testimonio que ellos tenían era la circuncisión. Entonces ellos están clamando venganza por cuanto no tienen el evangelio, ellos tienen la ley, ¿entiende? Ellos saben ojo por ojo, diente por diente, ¿ve? Pero muchos pensaron que esto eran los que han muerto, los que han muerto en las edades de la iglesia, ¿no? Eran los mártires de la iglesia. Pero Jesús enseñó a la iglesia de que ellos no pueden estar pidiendo venganza. Esteban dijo, perdónalo, Señor, ¿entiende? Por lo tanto, este no es Esteban, ninguno de los mártires de Cristo pidió venganza, pero esto sí, ¿no?
por cuanto estos no tienen el evangelio de Jesucristo, por lo tanto son judíos. Ellos tienen la ley, la palabra de Dios, dice, y el testimonio que ellos tenían. Entonces dice, pero ellos están clamando a gran voz en desesperación, porque no fue fácil entonces su muerte, fue muy injusta, fue terrible, ¿no? Y dice, ellos dijeron, ¿hasta cuándo, Señor, no venga nuestra sangre? ¿Ve? De los que moran en la tierra. Entonces el detalle dice, no tenían vestiduras blancas, pero se les dio vestiduras blancas. Entonces, nunca hubiésemos podido verlo hasta que los sellos se abrieron. Y sabemos que cuando los sellos se abrieron, ¿cómo es que tuvo que suceder en este tiempo? Bajo la sexta trompeta, bajo el segundo año, la Segunda Guerra Mundial, pero el propósito más indispensable del protagonista de la Segunda Guerra Mundial, Hitler, era acabar con los judíos. ¿Entiende? Algo lo ungió a él, que era un odio pero despiadado. Incluso lo llamó la solución final. ¿Entiende? Y un esfuerzo grande para acabar con los judíos. ¿Ve? Y bueno, más de 6 millones. Eso no es algo fácil. Y no fue mucho tiempo atrás, más de 6 millones de judíos muertos. Y cuando eso sucedió, ¿ve? Tuvo una razón, tuvo un propósito. Porque Dios se proponía tratar una vez más con los gentiles. Y siempre en el programa de Dios, cuando Jesús estuvo en la tierra, iba a tratar con los judíos, porque Jesús en su primera venida vino para tratar con los judíos. ¿Entiende? Entonces les decía a sus discípulos, por camino de gentiles no vayan, no entren a casa de gentiles, por cuanto Dios, no trata con los dos pueblos a la misma vez. No trata con los judíos y con los gentiles a la misma vez. Pero en su primera venida Él vino para judíos. ¿Entiende? Por eso es que Él vino para judíos y samaritanos. Él dijo, tengo necesidad de pasar por Samaria, ¿ve? Y fue a la samaritana, ¿ve? Pero cuando una gentil fue a buscarlo, como esta sirofenicia, ¿ve? Esta de Sidón, Jesús dijo, no, yo no puedo dar el pan de los hijos a los perros. ¿Ve? Él dijo, yo he venido para la casa de Israel, ¿no? Entonces, pero después que Él murió, Dios empezó a decirles a sus discípulos, vayan por las naciones, porque Él no puede venir a alguien que no le está esperando. Y cuando Él viene en su primera venida, solo le esperaban judíos y samaritanos. La samaritana le dijo, sabemos que ha de venir el Mesías, porque ellos lo esperaban. Por eso que Él fue a ellos. ¿Entiende? Entonces, el gentil nunca esperaba a Jesucristo, nunca esperaba un Mesías. Pero a través de 2000 años de predicación, se creó una expectativa, donde el gentil dice, estamos esperando su segunda venida. ¿Entiende? Entonces, pero Él, para que vengan los gentiles, entonces algo tenía que ocurrir. Los judíos desde 2000 años estaban mezclados con todas las naciones, porque vino Tito en el año 70, los esparció por todo el mundo. ¿Entiende? Y Dios no podía venir a los gentiles mientras Israel todavía esté en medio de las naciones, mientras Israel no sea nación. ¿Entiende? Entonces es ahí, fines del 1800, Dios despertó el espíritu de algunos judíos, sobre todo Teodoro Herz, ¿entiende? Para clamar, ¿no? Porque él empezó a ver el odio a los judíos. Entonces él entendió, necesitamos ser nación. Entonces él empezó a recorrer cada país buscando a todos los judíos adinerados para decirles, necesitamos una nación, compremos las tierras, ¿entiende? Y se movió intensamente, pero no le creyeron. O sea, no le podían negar, le dijeron, cierto, la Biblia dice que vamos a ser nación y creemos eso, pero que ahora sea el momento, no lo podían creer, ¿entiende? Entonces él estuvo los primeros años de 1900, ¿entiende? Y murió. Continuó su movimiento Chaim Weizmann, otro judío, y muchos de ellos, lo que lo llamaron el movimiento sionista, ¿no? Con el propósito de traer a escena, después de 2000 años, una nación otra vez para los judíos, ¿entiende? Pero, hermano, en la Primera Guerra Mundial, donde había mucha persecución en Rusia, en Polonia, a los judíos, entonces muchos judíos empezaron a escapar allá porque los judíos adinerados ya habían comprado tierras en Israel. Entonces, pero al llegar allá no había nada, era tierra que por 2000 años nadie lo cultivó porque era improductiva, no había agua, era desiertos, ¿entiende? Entonces llegaban allá y a la tierra prometida y al mirar la realidad pues se regresaban, ¿entiende? Entonces muchos judíos adinerados como Rockefeller,
Rothschild, todos ellos empezaron a enviar una mensualidad para cada judío que quisiera quedarse en Israel. ¿Entiende? Entonces muchos se quedaban solamente porque, bueno, a vivir gratis allá. Pero no tenían ningún deseo de trabajar para traer a escena una nación. ¿Ve? Por más que ellos miraban muchos judíos sufriendo en los guetos de Rusia, en muchos lugares, no luchaban por ser nación. ¿Ve? No ponían el esfuerzo. Y Dios mirando eso, porque el propósito, dijo Jesús mismo en el Evangelio de San Mateo 24, que la señal más grande del fin del mundo sería cuando veas a la higuera reverdecer. Y la higuera siempre es Israel. ¿Entiende? Y cuando veas a Israel ser nación, esa es una de las señales contundentes que hemos llegado al fin del mundo. ¿Entiende? Entonces ve, pero los judíos que estaban en Israel no luchaban por ser nación, no luchaban por hacer producir su tierra. Era un desgano completo. ¿Entiende? Entonces, ¿qué sucedió? Es ahí donde empezó. Nosotros sabemos que antes de la Primera Guerra Mundial todo lo que es Palestina estaba en manos de los turcos, y en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, Inglaterra tomó control de Medio Oriente. Entonces es ahí donde muchos judíos lucharon por Inglaterra, e Inglaterra les ofreció un hogar nacional para los judíos. Pero en 1929, por la presión de los árabes, Inglaterra decidió lo que ellos llamaron un libro blanco con los judíos. No tenemos ningún trato con los judíos, no tenemos ningún compromiso, y una traición a los judíos. Los judíos se sintieron decepcionados, ¿entiende? ¿Ve? Porque ellos estaban esperando que Inglaterra les haga su nación. ¿Ve? Que Inglaterra, lo ayudamos a Inglaterra, Inglaterra va a ser nuestra nación, y no fue así. ¿Entiende? Entonces en 1933, por ahí, Hitler empieza con su movimiento y empieza a subir al poder. Judíos que empezaron a examinar su política y todo por el estilo, entonces ellos entendieron, viene una matanza. ¿Entiende? Ahora, ¿por qué? Escuche, ya era casi más de 40 años que ese movimiento de ser nación, ¿ve? les había llegado, y ese énfasis en ser nación, cada judío empezaba a escuchar en cada país, pero no tenían el deseo de luchar por eso, porque pensaban, porque les iba bien en realidad en muchos países. Les iba bien en Alemania y en muchos países, ¿no? Entonces, cuando Dios está dispuesto a que su palabra se cumpla, ¿entiende? Es triste la condición de alguien que no capta eso. ¿Entiende? Es triste. ¿Ve? Entonces, ¿qué hizo? Dice Dios, por cuanto Israel no quisieron cumplir la voluntad de Dios, no quisieron cumplir la profecía, no quisieron escuchar a ese llamado, ¿entiende?, de volver a su patria y ser nación. Porque si nosotros leemos aquí en Mateo 24, para que capte esto, Mateo 24, dice el verso 32, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, dice. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que están las puertas. Ve, de cierto os digo, dice, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Mostrando que tendría que Israel, su venida hacia los gentiles, tenía que estar conectado cuando la higuera haya reverdecido, Israel haya brotado otra vez para ser una nación. Entonces dijo, sabed, cuando veáis estas cosas suceder, entonces saber, ¿ve? Que está cerca, a las puertas, su venida. ¿Entiende? Porque Él no puede tratar con dos pueblos, definitivamente. ¿Ve? Entonces, en su primera venida tenía que tratar con Israel. Israel era nación. Lo rechazaron, dejó de ser nación. ¿Ve? Pero al final Él prometió que iba a tratar con los gentiles. Él habló, profetizó, dijo, el Hijo del Hombre vendrá. Porque Jesús vino como el Hijo del Hombre para judíos y samaritanos, pero nunca para los gentiles. Pero Él no es injusto, Él tenía que venir como Hijo del Hombre para nosotros. Pero no podía hacerlo mientras Israel esté ahí. ¿Entiende? Entonces muchos captaron eso y empezaron a hablar y a predicarles que debemos ser nación. Y se les dio las facilidades. Todas las facilidades, no quisieron. ¿Entiende?
Entonces, ¿qué es lo que sucedió? En el mundo invisible, ¿ve? Porque hay dos mundos, el mundo visible y el mundo invisible. En el mundo invisible empezaron a suceder estas cosas. Capítulo de Apocalipsis, capítulo 9. Mire, cuando nosotros leemos esto, dice el verso 9, este capítulo 9 de Apocalipsis, dice, el quinto ángel tocó la trompeta. O sea, la quinta trompeta es la Primera Guerra Mundial. ¿Entiende? Dice, pero ¿qué sucede ahí? Vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Desde la Primera Guerra Mundial en adelante el mundo iba a cambiar completamente. Porque se le entregó la llave del pozo del abismo, se le entregó la llave de la ciencia. ¿Entiende? Pero dice, y abrió el pozo del abismo, ese es el infierno, y subió humo del pozo, como un humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ahora capte esas cosas. ¿Ve? Este ejército sale, ¿ve? Pero sale a escena, dice, como un juicio para aquellos que no tienen el sello de Dios. Ahora, no se te puede castigar por algo que tú no has tenido la posibilidad de hacerlo, o que no se te dijo que hagas, ¿entiende? ¿Ve? Y tú pudiendo hacerlo no lo has hecho, es diferente, ¿no? ¿Ve? No se puede, vamos a decir, ¿entiende? ¿Ve? Si no pones semáforo en algún lado, ¿entiende? Y bueno, no hay nada, el carro pasa, ¿no? ¿Ve? Entonces no puede venir policía y decir, bueno, tenías que pensar que hay un semáforo ahí, no se te puede juzgar por eso. Pero si tú ves eso y de todos modos traspasas esa luz, entonces eso es diferente. Entonces mostrando Dios que el objetivo de Dios en el tiempo del fin era traer a escena el sello de Dios, lo cual era el Espíritu Santo, ¿entiende? Pero dice, habrá gente que no lo querrá hacer, entonces dijo, un ejército del infierno saldrá como un juicio, ¿ve? Por causa de eso. Y dice la Biblia, y se les fue dado que no lo matase, sino que las tormentase 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos, preparados para la guerra. No eran langostas naturales, ¿ve? Y en las cabezas tenían como coronas de oro, y su cara era como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y su ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, lo cual es el destructor, no significa Apolión. Ahora, se da cuenta que durante ese periodo, el ejército del infierno, por eso dice, el infierno estuvo atado, ¿ve? No podía venir a escena una corrupción moral degradada tanto estos 2000 años, ¿ve? Pero cuando el fin iba a venir, tenía que ser el fin que Jesús ya había dicho, sería como en los días de Noé. Y en los días de Noé era una degradación moral completa. Pero para que esa degradación moral venga a escena, esa es una obra de seres sobrenaturales en el mundo invisible. Entonces Dios dice, le entregó la llave del infierno, es una prisión. Estos seres sobrenaturales estaban presos después del diluvio, ¿ve? Pero bajo la Primera Guerra Mundial van a ser liberados y van a salir a la tierra. Pero no tienen autorización, ¿entiende?, contra los judíos, sino la autorización de ellos era ¿ve?, operar en aquellos que rechazarían el sello de Dios. ¿Entiende? Porque para los judíos estaba abierta una puerta que regresen a ser nación. El error de los judíos fue no escuchar la voz que les llamaba a ser nación. Y cuando no ocurrió eso, porque nosotros al mirar eso dice, entonces dice el verso 12, el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Verso 13, el sexto ángel tocó la trompeta, y oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios.
diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados contra el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar, ahora sí, a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Ahora sí, ¿entiende? Se desata un ejército, 4 ángeles, ¿ve? ¿Entiende? Para llevar a cabo una matanza. Que era Hitler, Stalin, Mussolini y Roosevelt. ¿Entiende? 4 líderes mundiales que iban a llevar al mundo en una guerra, como nunca antes hubo. ¿Ve? Entonces, pero cuando vemos esas cosas, dice, era un ejército sobrenatural de 200 millones. Eran soldados invisibles, espíritus sobrenaturales. 200 millones. Juan dice, yo oí su número. ¿Entiende? Entonces, porque es algo paradójico, Alemania después de la Primera Guerra Mundial quedó devastada. 1918. Tuvieron que firmar la rendición y todo por el estilo. Para 1939, ¿entiende? Estaba lista para una Segunda Guerra Mundial. De una manera tan poderosa algo pasó. ¿Entiende? Entonces, cuando eso ocurre y son sueltos este ejército, ahora dice, van a ser sueltos para matar la tercera parte de los hombres. Esos son los judíos. ¿Entiende? Se calcula que había 18 millones de judíos en la tierra para ese entonces, para la Segunda Guerra Mundial. Y la tercera parte fueron muertos. Entonces la Biblia empieza a hablar un poquito, leamos para entender esto. Así vi en la visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Por el fuego los quemaron en hornos, el humo los mataron con gas, y el azufre balas para matar judíos. ¿Entiende? Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, nunca entenderíamos lo que ha sucedido en este día. Entonces, los judíos, al rechazar ser nación, entonces se desató estos poderes Dios, porque cuando Dios vino a través de Elías y le habló a Acab y le dijo, arrepiéntete, tu esposa Jezabel te está llevando fuera de la palabra y todo. Acab rechazó voluntariamente obedecer el mensaje de Elías. El siguiente paso, dice Micaías, dice, yo vi en el cielo Dios sentado y preguntando, ¿qué haremos? ¿Entiende? Porque aquí hay uno que ha rechazado voluntariamente el mensaje que yo le envié. Y dice, bueno, unos hablaban de una manera, otros de otra manera, hasta que subió un espíritu del infierno. Se postró de rodillas ante Dios y le dijo, permíteme, yo voy con mi ejército. ¿Qué vas a hacer? Yo seré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas que tiene Acab, y lo engañaré. Y yo le dijo, anda. Ahora, el diablo, ningún demonio puede hacer nada salvo Dios le permita. Pero para que Dios le permita entrar a operar, la gente voluntariamente tienen que haber rechazado la opción que Dios les ha dado. No puede venir el juicio sin antes rechazar la misericordia. ¿Entiende? Entonces Dios se proponía tratar con los gentiles. ¿Ve? Traer una hora final al mundo entero. ¿Entiende? Pero no podía hacerlo mientras los judíos estén en medio de los gentiles sin ser nación. ¿Entiende? Entonces ellos no querían ser nación. ¿Ve? De una manera voluntaria. ¿Entiende? Solamente por la predicación de sus líderes. No querían luchar. Entonces, el siguiente paso, Dios dice, abrió este ejército, le abrió paso a la tierra. Ahora dice, los judíos pasaron lo que se llama una pretribulación. ¿Ve? Al rechazar el llamado de Dios para ser nación. ¿Entiende? Dice, pero los gentiles, después que rechacen la palabra de Dios en el tiempo del fin, lo que sigue a ellos no será una pretribulación, sino la gran tribulación. La gran tribulación no puede venir a escena hasta que el hombre completamente por su propia voluntad decida ser feliz sin la palabra de Dios. Decida ser feliz fuera completamente Dios de su vida y él ser feliz todavía. ¿Entiende? Tiene que estar el hombre, el mundo tiene que estar en esa condición para recibir el juicio de Dios. ¿Entiende? Estas cosas. Por eso nosotros encontramos un mundo religioso. ¿Entiende? Un mundo que dice que cree en Dios,
pero solo son creyentes de iglesia. ¿Entiende? A ellos no les importa para nada la palabra de Dios. ¿Entiende? Son felices sin la palabra de Dios. Es un mundo científicamente ignorante. La ignorancia de la palabra reina en este día. Hay Biblias como nunca ha habido, pero hay una ignorancia total de la palabra de Dios y a nadie le importa conocer las verdades de la Biblia. ¿Entiende? ¿Capta esas cosas? No le importa conocer las verdades de la Biblia. Hay otra vez. Entonces solamente hay que ir a la iglesia. Y un espíritu ha sido suelto para convencer a la gente que si vas a la iglesia eres salvo. Si no haces cosas erradas y todo por el estilo, muy escandalosas, Dios te va a recibir. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Eso nunca dice la Biblia. Son pensamientos que han subido del infierno para engañar al mundo entero. ¿Entiende? Porque lo que Dios quiere hacer con la gente, Él dice: quiero sellarles, quiero darles el Espíritu Santo. ¿Entiende? Y el Espíritu Santo, ¿qué es? La plenitud de la palabra de Dios. ¿Entiende? Eso es lo que dice San Juan 16. Cuando venga, dijo Jesús, el Espíritu de verdad, les guiará a toda la verdad. Pero ¿te das cuenta que la gente está contenta con un poquito de la verdad? El espíritu anticristo viene y te da la verdad, pero parcialmente, un poquito. ¿Entiende? ¿Ve? Porque el diablo cita la palabra, Jesús le citó la palabra de Dios, escrito está. ¿Entiende? Pero no completamente. ¿Ve? Pero el Espíritu Santo es llevándote a ti a la plenitud de la palabra. Entonces, ¿ve? La gente tiene que rechazar el deseo de Dios para este día, para recibir el juicio. Cuando los judíos rechazaron ser nación, entonces Dios dice, soltó este espíritu. El sexto ángel tocó la trompeta, oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Desátalo. No podía haber la Segunda Guerra Mundial salvo Dios la autorice. ¿Entiende? No podía haber la Segunda Guerra Mundial. Y cuando Dios lo autorizó, ya nadie lo iba a detener. Entonces, cuando ellos, en 1933, Hitler subiendo al poder, se recuerda que el profeta ya había visto la visión. En el 1933, el profeta dijo: habrá un austriaco con el nombre de Hitler y llevará al mundo a una guerra mundial. ¿Entiende? Que se rieron. ¿Cómo un austriaco va a llegar al poder en Alemania? Claro, Austria era colonia alemana. ¿Entiende? ¿Ve? ¿Entiende? Entonces, se le rieron, pero ¿ve? 6 años después ocurrió eso. ¿Entiende? Entonces, cuando eso ocurrió, algo le sucedió a Hitler. ¿Ve? Una unción vino a él. Una unción que odiaba a los judíos, pero a más no poder. ¿Entiende? Y ese odio lo sembró en sus aliados, lo sembró en sus súbditos. ¿Entiende? Pero Dios no lo reveló. Al revelarlo, el misterio es. Por eso queremos dar el misterio del quinto sello. Porque el misterio es cuando Dios viene y lo abre, porque los sellos solo tienen que ver con la novia gentil, no tienen que ver con los judíos. Pero en el quinto sello Dios incluyó a los judíos. ¿Entiende? ¿Qué es? Cuando eso ocurrió, entonces, y Dios viene y lo reveló como el quinto sello. ¿Ve? Él dijo: esas almas que están clamando venganza son esos 6 millones de judíos que Hitler mató y sus aliados. ¿Ve? ¿Por qué? Dice, casa por casa buscando judíos. Muchos se cambiaban de nombre. ¿Entiende? Y tenían nombres alemanes y todo por el estilo. ¿Pero qué? Tenían un testimonio, la circuncisión. ¿Entiende? No solo bastaban los documentos. ¿Entiende? Por eso dice, murieron por la palabra de Dios, por ser judíos, porque todo judío ve, ¿entiende? Pero luego dice, por el testimonio que ellos tenían. Ellos no tenían el testimonio de Jesucristo, sino el testimonio que ellos tenían, que Dios les dio, lo cual era la circuncisión. ¿Entiende? Entonces dice, esto fue un ejército de 200 millones de seres sobrenaturales, porque es algo impresionante. Como Alemania, hermano, todos los países, piénselo, invadió Polonia, Dinamarca y nadie lo detenía. Estaba a punto de entrar allá todos los aliados y no podían detener a Alemania. ¿Entiende? Lo único que lo detuvo fue la bomba atómica. ¿Entiende? Eso los frenó, ve usted, porque ellos estaban ya recibiendo el apoyo japonés. ¿Entiende? Entonces, cuando eso ocurrió, la guerra se detuvo. Y bueno, Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, la guerra se detiene en 1945. Entonces, después de la guerra, sí dijeron, ahora sí, tenemos que ser nación. Pero debieran haber sido nación antes de la guerra y no les pasaba eso.
¿Entiende? Porque cuando Dios dice que algo debe hacerse, debe hacerse. O por las buenas o por las malas, pero tenían que ser nación. Por eso, una vez que Israel fue nación, entonces vino Dios, el hermano Branham, en 1946 le dijo: ya Israel va a ser nación. Ahora recién puedes salir con tu mensaje. En 1933 le dijo: tienes un mensaje como Juan el Bautista, pero no puedes salir porque los judíos están ahí. Y los judíos lo creerían. Y si los judíos lo creen, los gentiles no pueden creerlo. Entonces dice, los judíos tenían que correrlo a Israel a su tierra, porque Dios no trata con los judíos fuera de su tierra. ¿Entiende? Entonces, cuando los sellos se abrieron y mostraron, el quinto sello mostró a los judíos, ¿entiende? Y la manera en la que fueron muertos, cuál es la razón y el propósito, si los sellos solo tienen que ver con la novia. Y Dios nos colocó delante de nosotros el quinto sello. ¿Entiende? Y ahí nos mostró, ve, cómo es que un ejército ha salido, el infierno se abrió. Por eso el hermano Branham miró la visión y en su quinta visión por ahí, él dice, ¿entiende? Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia se va a multiplicar. Dijo, llegarán hasta lo inalámbrico, llegarán al control remoto, incluso carros sin conductor. ¿Entiende? Llegarán a eso. Y en ese tiempo, pues la carreta, el caballo o los carros que tenían que encenderlo con manivela, ¿entiende? Se reían, ¿ve? Entonces él dijo, eso va a tomar lugar después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ve? Entonces Dios lo había dividido, esta guerra que destruía y terminará con este mundo, Dios lo dividió en tres partes. Por eso la Biblia lo llamó los tres ayes. ¿Entiende? Entonces dice, primero y segundo ay, y ya están, falta el último. ¿Entiende? Pero para que el último venga, tiene que tomar lugar el sello de Dios. Porque el propósito de Dios era sellar a su pueblo. ¿Entiende? Entonces, cuando el quinto sello se abrió, ahora capta estas cosas. Entonces el profeta en el mensaje de la fiesta de las trompetas, él dice, ¿qué es? El diablo tenía un plan, pero porque él sabía que un día iban a ser sueltos ese ejército que él tenía, que Dios lo tenía prisioneros. Y él programó traer de regreso el antiguo imperio romano otra vez. Ese imperio despiadado, ¿entiende? Ve, traerlo de regreso otra vez. Entonces, cuando eso ocurrió, ve, mire, quiero lecturar acá una parte. En el mensaje fiesta de las trompetas, dice, bueno, el párrafo 59, usted ya lo puede leer en su casa, 159. Noten Apocalipsis capítulo 9, el verso 13, ahora fíjense, dice, bajo la sexta trompeta había 200,000 jinetes que habían estado en el río Éufrates, ¿no? Aquí dice 200,000, lo cual eran 200 millones, ¿no? Dice, que fueron desatados bajo la sexta trompeta. Quiero que anoten, dice, para que lo puedan leer. Esos no eran caballos naturales, respiraban fuego, tenían corazas de jaspe, tenían colas, en el extremo parecía una serpiente, tenían en sus colas cabeza como culebra, en el extremo de ella, y todo por el estilo. Dice, eran caballos espirituales, eran diablos espirituales, caballos de guerra que habían estado atados en el Éufrates todos estos años, diablos sobrenaturales. Ahora dice, ¿qué es lo que la Biblia habla de Apocalipsis? ¿Qué es? Eso, el viejo imperio romano siendo revivido, la persecución de los judíos. Habían estado atados por casi 2000 años. ¿Por qué? Después que Cristo vino, Tito vino, destruyó Jerusalén, el imperio romano empezó a debilitarse, los bárbaros y todos los atacaron y casi dejó de ser. Solo que cambió de Roma imperial a Roma papal. Y a través de Roma papal domina el mundo de una manera tan tranquila y nadie se da cuenta. ¿Entiende? Entonces dice, pero esos antiguos espíritus estuvieron ahí atados, diablos de persecución. ¿Ve? Entonces fíjense lo que pasa bajo la sexta trompeta. Ellos fueron desatados contra los judíos, la persecución de los judíos, diablos sobrenaturales. Luego ellos fueron desatados por Stalin, Hitler y los demás, dice, contra los judíos. Usted dirá, pero eso no es romano. Hitler no era romano. Stalin era italiano, ¿no? Ruso. Ve, Mussolini, italiano. Hitler, alemán. Roosevelt, estadounidense. Pero ¿qué tiene que ver con romano?
¿Entiende? Ahora usted piénselo. Todas las naciones sabían que los judíos estaban siendo muertos. Nadie hacía nada por eso. Nadie protestó, nadie dijo nada. ¿Entiendes? Pero deja que hoy por ahí alguien mate algo, todos los periódicos lo publican. Entonces dice, usted dirá, pues eso no es romano, es el mismo espíritu, solo con diferentes naciones. Es el mismo espíritu. Hicieron las mismas cosas que le hicieron a los cristianos en los antiguos días paganos de Roma. Ahora observen al Israel natural y a la iglesia espiritual mientras los separamos. ¿Entiende? Entonces, escuche estas cosas. ¿Qué tiene que ver con nosotros el quinto sello? Porque eso es historia. Ve, ya sucedió y no lo pudieron evitar. 6 millones de judíos fueron muertos. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Porque el mismo espíritu, dice, que vino contra los judíos, natural, observe, dice, también viene contra la iglesia espiritual. Los mismos. Allá con los judíos era matarlos en lo natural. Con los cristianos es matarlos en lo espiritual. Por eso es que tuvo que ser abierto el quinto sello como sello, no como trompeta. Se abrió como sello, porque era la sexta trompeta del segundo ay, o la Segunda Guerra Mundial. Era la sexta trompeta. Pero al abrirse el misterio se abrió como quinto sello, para mostrar que nos conviene mirar eso. ¿Por qué? Porque escucha estas cosas. Ve, a los judíos se iba, sobre todo de Alemania, se iba y les decía, salgan de Alemania, viene una masacre, salgan. Los judíos decían, soy alemán, todos mis documentos están en regla. ¿Ve? Dueños de universidades, dueños de edificios, dueños de bancos, eran dueños de casi toda Alemania. Decía, dejen, salgan, vendan rápido, aunque sea rematen sus cosas, salgan. ¿No ves que hay problemas? Claro, decían, ya se va a solucionar. Siempre hay problemas políticos en cada país. Ve, Hitler entró al poder, bueno, pero eso ya se va a solucionar. Hermanos, les rogaban, no quisieron salir. Vamos a la patria, no quisieron salir. 1939, Hitler declara la Segunda Guerra Mundial. ¿Entiende? Y aún todavía podían salir. ¿Entiende? Pero todavía ellos se mantenían con una esperanza. Ya pasará. ¿Entiende? No creo que... ¿Por qué nos van a matar? ¿Qué mal hemos hecho? No hemos hecho nada mal a nadie. Ellos no entendían que no era solamente cuestión de seres humanos. Ellos no entendían que no era cuestión de política. Porque ellos no entendían que en el mundo invisible, ve, había salido un ejército del infierno con un objetivo. Hitler no entendió, pero usted mire la historia, él lo llamó la solución final. La solución final no era ganar la guerra. La solución final era no dejar un solo judío vivo. Y en cada país que invadía, buscaba judíos. No era él, era la unción que lo llevaba a él a operar esas cosas. Y esa unción en sus aliados. ¿Entiende? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Ve? En el momento ve usted que Hitler llegó al poder, entonces declaró, rompió las leyes. Ellos pensaban, la ley me protege. ¿Entiende? La ley me apoya. Hitler vino, rompió las leyes. Las leyes ya no existen. ¿Entiende? Entonces decretó que los judíos ya no tienen ningún derecho. Entonces confiscó todos los bienes de los judíos, a lo que ellos se aferraban. ¿Cómo dejar? Decían, esta universidad, ¿entiende? La formó mi tatarabuelo, mi abuelo, mi padre. ¿Y cómo? ¿Entiende? Este banco, tantos bienes, hermano. ¿Ve? Entonces ellos decían, no, tiene que haber una solución. De un momento a otro, Hitler tomó la propiedad que era de ellos, lo que a ellos les pertenecía, y con ese dinero de ellos, fabricó campos de concentración. Con ese dinero de ellos fabricó cámaras de gas. Con ese dinero de ellos compró armas y balas para matarles. Con ese dinero de ellos hizo hornos crematorios para quemarlos. Porque la Segunda Guerra Mundial fue llevada a cabo con dinero judío. ¿Entiende? Y Dios abrió el misterio para mostrar lo que el diablo quiere hacer en el mundo que no se ve. ¿Cómo sabríamos los planes del diablo si son poderes invisibles? Son demonios que no podemos verlo a la vista humana. Entonces Dios reveló el quinto sello y nos dijo, son los mismos enemigos que vienen contra ti con los mismos planes. Con los mismos planes. ¿Entiende? Con los mismos planes. ¿Capta esas cosas? Entonces,
Ve, mira de qué manera los mataron, de las peores maneras. Entonces los sacaron a los judíos y con engaños. Piénsenlo, no le dijeron, muy bien, yo te voy a matar. No. Esos espíritus vinieron, le sacaron. ¿Sabe? Y, no, venga, toda su familia. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Es que los rusos quieren matar judíos y nosotros somos los que les vamos a proteger. Y los judíos asustados, sí, iban como ovejas al matadero. Iban pensando que son sus amigos cuando eran sus enemigos. ¿Entiende? Les decían, muy bien, ve, sáquense, de repente les vamos, porque ahí los rusos han disparado algunas armas, puede ser armas químicas o todo. Desvístanse, sáquense todo y les vamos a cortar el cabello. Y aquí hay duchas, que se duchen para desinfectarse, nosotros estamos interesados en su salud. Y ellos decían, tengan los jabones. Todo era mentira, eran jabones de piedra, no eran duchas, eran cámaras de gas. Los judíos no sabían que les estaban matando, era un engaño. Porque si hubiesen sabido, hermano, se hubiesen rebelado. Cuando hicieron allá en el gueto de Varsovia, en Polonia, 500.000 judíos, y los empezaban a sacar, a ver, ellos, todos los más ancianos, los enfermos, no, si queremos tratarlos, y vamos, los llevaban. Nunca más regresaban. Cuando ellos empezaron a hacer las estadísticas, dijeron, somos solo 50.000 de 500.000. ¿Qué está sucediendo? Soltaban por ahí algunos niños, los hacían escapar. Y llegaba la noticia, nos están matando. No puede ser. ¿Por qué? No creemos. ¿Por qué nos van a estar matando? Y luego decían, ¿pero dónde están metiendo tantos judíos? ¿No es? Entonces ellos empezaron a sospechar. Y el único lugar donde se rebelaron fue allá en Polonia, en el gueto de Varsovia. Y no sacaron hasta películas de eso. Ve. Porque, hermanos, ningún ejército lo hizo frente a Alemania, pero ahí en el gueto de Varsovia unos judíos que se dieron cuenta, nos están matando, dijeron, ¿de qué vale quedarse quietos si nos van a matar igual? Y se rebelaron. ¿Entiende? Y entraron con lanzallamas. ¿Entiende? Con tanques de guerra y todo, les bombardearon. Ve ustedes los edificios donde estaban judíos. Les soltaron gas por las tuberías de agua potable. ¿Entiende? Piénselo. Se ensañaron tanto. Les inyectaban virus a las mujeres, practicaron los médicos. Porque después de la Segunda Guerra Mundial vinieron los grandes adelantos en medicina y todo por el estilo. Ya no usaban animales para practicar, usaban judíos. Les inyectaban virus a las mujeres, les abrían los vientres sin anestesia. ¿Entiende? Lo colocaban a los niños en agua helada y calculaban a ver hasta cuánto resiste el niño hasta morir. Experimentaban con ellos de una manera despiadada. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es? Eso ha ocurrido. No es allá en la historia, 1939 a 1945. ¿El mundo dice algo? ¿Entiende? Incluso hoy están tratando de decir que eso no existió. ¿Entiende? Pero nadie se entiende la razón. ¿Por qué? Porque cuando eso ocurrió, los judíos ahora sí querían irse a su patria. Ahora sí querían ser nación. Piénselo, qué terrible era. Los judíos millonarios y con sirvientes y con todo. Al otro día no tenían casa, no tenían donde dormir, no tenían comida, no tenían sirvientes, no tenían dinero, no tenían nada, no tenían libertad. Al otro día estaban encerrados en un solo cuarto, tenían que vivir 30, 40, ahí dormir, ahí comer, ahí todo. De la noche a la mañana lo perdieron todo. Tú dices, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Dios abrió el quinto sello para mostrarnos. ¿Entiende? El propósito de Satanás para operar no con tu cuerpo, con tu alma. ¿Por qué? El mismo plan del diablo que busca hacer en esta tierra, ve, en lo natural, es el mismo que se propone en lo espiritual. Porque dentro de esta tierra habían habitantes en lo natural que Hitler no los quería ver, quería acabarlos. ¿Entiende? Ve. Pero tú eres, como decir, la tierra, el mundo en miniatura. El mismo plan que el diablo hace aquí, se propone hacerlo en tu vida. Porque en tu tierra también hay un habitante que el diablo no lo quiere ver y lo quiere destruir. Ese es el verdadero tú, tu alma. ¿Te das cuenta que a la gente lo entorpeció completamente? Nadie piensa en su alma. La gente piensa que ellos son el cuerpo. Tú no eres el cuerpo. El cuerpo es lo que tú usas. Pero cuando tú salgas de este cuerpo, eso se va a quedar ahí. Pero tú no eres el cuerpo. ¿Entiende? Tú eres el alma. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Hacer lo mismo que hizo con los judíos. El mismo plan. ¿Entiende? Si él viene a tu vida, si Hitler llegaba a un país, entonces él buscaba apropiarse de todo lo que le pertenecía a los judíos.
y con eso mismo destruir a los judíos. ¿Entiende? Si algún espíritu de esos viene a tu vida, buscará quitar el dominio del verdadero tú. Porque tú has sido creado y diseñado para que tu alma tenga dominio sobre todo tu ser. Tu alma. ¿Entiende? Y el alma, ve usted, ¿entiende? Es aquello con lo que Dios trata. ¿Ve? El alma es aquello con lo que Dios se conecta. ¿Entiende? Pero si espíritus cerrados entran a ti, el alma va a estar encarcelado. El judío estaba prisionero, el judío estaba encarcelado, no les daban comida, ¿entiende? Y los iban matando de a pocos. Entonces, ¿cuál es el plan del diablo? Ve, si él viene a la vida de alguien, él buscará destruir a ese israelita espiritual que es tu alma. ¿Entiende? Entonces te das cuenta, la gente, ve, al operar con tu cuerpo, al operar fuera de tu alma, ¿entiende? Entonces solo vas a vivir, ¿entiende? Vas a vivir para los propósitos de ese antiguo espíritu romano. Ahora, ¿cómo era ese espíritu romano? ¿Entiende? ¿De qué manera actuaba? ¿Ve? Él busca establecer un sistema. Miren los días de Jesús. Busca adueñarse. Cuando Jesús vino, Roma estaba gobernando cada país. Ese espíritu quería ser un imperio mundial. Conquistó cada país. Conquistó a los judíos. ¿Entiende? Y todo judío tenía que pagar impuestos. ¿Al mismo Jesús no le hicieron pagar impuestos? Ese antiguo espíritu quiere apropiarse de todo, adueñarse de todo los reinos de esta tierra. ¿Entiende? Cuando nosotros, ve usted, tenemos ese espíritu, lo cual es el espíritu, el enemigo de Dios. Roma es tipo del diablo, el enemigo de Dios. Cuando viene a la vida de alguien, buscará sacar completamente a Dios fuera de escena, de la vida de esa persona. ¿Entiendes? Porque todo hombre fue creado por Dios, diseñado por Dios, para tener sed por Dios. Todo hombre que está libre de espíritus, él no puede vivir sin Dios. Muy adentro él tiene hambre y sed de Dios. ¿Entiende? Anhela a Dios. Pero si ese espíritu viene, empieza a pagar esa sed. Por eso Jesús dijo, bienaventurado el que tuviere sed. ¿Por qué? Porque la sed por Dios es lo que te va a quitar. Pero la va a reemplazar por un engaño. Le va a decir, mira, esta es una ducha para tu bien. Hermano, los judíos eran llevados en trenes. Y afuera había un tremendo cartel que decía, bienvenidos a Auschwitz. ¿Entiende? El trabajo libera. Y le decía, mira, aquí van a tener trabajo, aquí van a ser protegidos, aquí los rusos no van a llegar. Y los judíos hasta lloraban al llegar aquí. Al fin decían, ahora vamos a estar bien. Ellos no sabían que adentro estaba el lugar de su muerte. 10.000 judíos diarios muriendo, siendo quemados, ellos no sabían. Ellos contentos. Y una orquesta filarmónica les recibía y les tocaba música judía. Oh, hermano, ellos lloraban, ellos están felices. No saben en qué lugar están. ¿Entiende? Están engañados. Lo mismo ha hecho el diablo en este día. Él ha hecho un sistema religioso. ¿Entiende? De repente, iglesia fulana de tal, ¿entiende? Como más de 1.000 denominaciones, más de 1.000 religiones. ¿Entiende? ¿Quieres a Dios? Ven acá y te introduce. ¿Entiende? Y cada vez que el creyente va y empieza a vivir una vida religiosa, él se da cuenta, cada vez menos fiel puede ser a Dios. ¿Entiende? Cada vez, ¿entiende? Las cosas del mundo influyen más en él que las cosas de Dios. Cada vez su relación con Dios se vuelve más, ¿entiende? Lejana que cercana. ¿Entiende? Lo mismo, igual en el mensaje de repente, ve, oh hermano, un tabernáculo fulano de tal, ¿entiende? Ve. Entonces la gente va con expectativa y van contentos pensando, ¿entiende? Que ahí les va a ir bien y no les va bien. ¿Cuánta gente va a una iglesia, ¿entiende? Por buscar a Dios. ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántas familias? Después de un tiempo son derrotados. Después de un tiempo se dan cuenta que sus codicias, sus deseos de la carne, sus deseos de los ojos siguen ahí. ¿Entiende? No pueden vencer. ¿Entiende? Pero dice, tranquilo, no hay problema, les estamos cuidando. Y ellos contentos, engañados. Porque el verdadero cristianismo sí transforma tu vida. ¿Entiende? El evangelio no ha perdido su poder. El problema es, hay un engaño en la tierra. ¿Entiende? Hay un engaño en la tierra. ¿Ve? Entonces dijo, ¿pero por qué vienen esos espíritus? ¿Cuál es el objetivo? ¿Entiende? De operar. Quitarle el dominio, quitarle sus pertenencias, quitarle todo lo que les pertenece a los judíos. Entonces, el real creyente en realidad, ve usted, la persona es el alma.
Pero te das cuenta que en este día, mire el engaño, o espíritus para convencerte que tú eres el cuerpo. Entonces cuando la gente cree que solo es el cuerpo, lo único que se preocupa, trabaja para vestir este cuerpo, para alimentar este cuerpo, todo su esfuerzo solamente es para este cuerpo, porque algo les dice que ellos son este cuerpo. Jesús dijo, la carne para nada aprovecha. ¿De qué le vale al mundo que ganaría, dijo, de qué le vale al hombre si ganaría el mundo y perdiera su alma? El énfasis de Jesús estaba en su alma, en el alma de la gente, en su primera venida. Ahora, ¿qué es el alma? ¿Cómo yo sé que realmente estoy viviendo? Mi alma no está presa. ¿Cómo yo sé que mi alma está libre? ¿Cómo yo sé? ¿Entiendes? ¿Qué de cosas? ¿Ve? ¿Cómo saber esas cosas? ¿Entiende? Por eso Dios soltó en este día, ve, las cosas en la palabra, ve, fueron escritas para revelar el mundo invisible. ¿Cómo saber? ¿Entiende? Mira, ¿cómo esos espíritus tuvieron para, al mirar al judío, tú sabrás el plan del diablo con tu alma? Buscaba matarlo, pero con engaño. ¿Entiendes? Entonces Jesús nos advirtió el plan del diablo en el tiempo del fin. Él tomó Mateo 24:24. Jesús dijo, falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, tan parecidos que engañarán si fuera posible al escogido. ¿Tú qué crees? ¿Ve? Que te van a engañar, dijo, con licor. Eso no te engaña, tú sabes que eso está mal. Con una vida del mundo, eso sabes que está mal. Pero ¿cómo los engañaban a los judíos? Mira, una ducha parecía muy buena. Mira un lugar bonito y con flores y palmeras, hermano, y tenían escondido. Todo era ficción, todo era fantasía, pero era el lugar de su muerte. Lo mismo. Ve, el diablo trajo escenas religiones en las cuales se le dice a la gente, tienes que venir a la iglesia. Recibir a Cristo es ser un creyente de iglesia, es ser un miembro de iglesia. A eso se llama cristianismo hoy. ¿Entiende? Porque Roma, ese era Roma en las edades. Cuando Roma decía, investigaban, fulano de tal no ha estado en misa, al otro día lo visitaban. Porque Roma quería verlos a todos bajo su iglesia. ¿Entiende? Entonces le decían, ¿y por qué no has estado? Si por A o B, ¿entiende? Se daban cuenta que no creía, entonces lo quemaban al otro día vivo. Lo crucificaban, lo daban de comer a los leones. Esa era Roma imperial, esa era Roma pagana. ¿Entiende? Ahora dice, el diablo se propone traer de regreso otra vez ese espíritu, pero de una manera engañosa, de una manera sutil. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es? ¿De qué manera? ¿Entiende? Diciendo, muy bien, no puede apagar el diablo tu sed que tengas por Dios. Hay algo dentro de ti que desea Dios. No puede apagar eso. Allá. Pero te voy a engañar con algo que te va a matar, pero vas a pensar que es para tu bien. ¿Entiende? ¿Qué era? Religión. ¿Entiendes? Captas de cosas. Entonces la gente es enseñada e instruida bajo una instrucción donde el énfasis, tú tienes que vigilar. ¿Cuál es el énfasis? Porque si Cristo, realmente tú has hallado a Cristo, mire el énfasis de Jesús. Si tú no has hallado a Cristo, has hallado un espíritu engañador, mire el énfasis. El énfasis del espíritu engañador es la iglesia. Porque, pregúntale a algún sacerdote, para ellos la palabra, tú le dices, mira lo que dice la Biblia. Dice, para nosotros lo que vale es la palabra del líder de la iglesia. La Biblia tiene poco valor, solo es un libro histórico. ¿Entiendes? Pero para Dios vale su palabra. Porque Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Tan parecido. ¿Entiendes? Tan parecido, ¿ves? Escucha esa cosa. Aleluya. Tan parecido, ¿entiende? Espíritus seductores, ¿ve? Tan parecidos, hermano. Entonces nosotros, ahí es ahí donde tenemos que vigilar el énfasis, como veíamos anoche. ¿Ve? San Juan 8. Cuando dice, ellos en los días de Jesús, ve, todo el mundo era religioso, todo el mundo iba a la sinagoga, porque eran maltratados y Roma los invadió, entonces todo el mundo se volvía adorador de Dios, aparentemente. Pero cuando Jesús vino no lo pudieron aceptar, más bien se unieron con Roma, su enemigo, para crucificar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús predicaba diferente. ¿Te das cuenta que Jesús nunca buscó llevar su gente a una iglesia? Jesús buscó llevar su gente a la palabra. Entonces cuando dice la Biblia en San Juan 8, que leímos, dijo, si vosotros, Jesús dijo a los que habían creído en él, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis mis discípulos. ¿Te das cuenta? ¿Cuál era el objetivo de Dios? ¿Entiende? Llevar la gente a la palabra. ¿Entiendes?
Pero ¿cuál es el objetivo del diablo? Tratar de entregarte algo que no va a ser tu bien sino tu muerte. Una vida de iglesia. Entonces, si es un espíritu engañador y de repente él está mirando, no has ido a la iglesia, él te va y te busca a tu casa y te visita. Hermano, tú estás enfriando, ¿cómo puede ser? No has ido a la casa de Dios. ¿Entiende? Pero no les importa cuánto estás tú en la palabra. Pero a Dios está vigilando, no si estás en la iglesia. Dios está vigilando que estés en la palabra. Vamos a lecturar un poco. Leamos una vez más lo que San Juan 8. ¿Cuál era el propósito de Dios revelarnos ese quinto sello? Mostrarnos, ¿ve? Hay un espíritu, poderes del infierno buscando sacar fuera de la tierra, ¿entiende? El israelita natural bajo el quinto sello. Pero el israelita espiritual, ¿ve usted? Buscando sacar fuera de escena en el mundo invisible, lo cual es tu alma. Entonces, cuando nosotros leemos San Juan 8, nos damos cuenta, la Biblia dice en el verso 31, dijo entonces Jesús, dice, a los judíos que habían creído en él, no a incrédulos. Dijo Jesús a los que habían creído en él, en Jesús. Ahora, recuerda que Jesucristo no cambia su doctrina ni su pensar, ¿no? A los que habían creído en él, no a sus adversarios. A él le dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Entiende? Entonces eso les molestó a ellos. Le dijeron, ¿cómo? Si somos linaje de Abraham, nosotros no somos esclavos. Y terminaron, si usted lee el versículo 59, dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió de ellos y salió del templo. ¿Entiende? Dice, habían creído en él y luego terminaron queriéndolo matar, sus creyentes. ¿Por qué? Porque estaban ungidos con un espíritu que les gustaba creer en Dios, ir a escuchar la palabra, la predicación, ir a la iglesia, pero no les gustaba que se les diga, tú tienes que permanecer en la palabra. Era un pensamiento, el diablo suelta un pensar, el diablo suelta un deseo sobre la gente. ¿Entiende? ¿Qué es? ¿Cuál es la unción del diablo? ¿Entiende? Una forma de pensar de que tú no puedes, no es necesario que tú tengas la palabra, solo es necesario de que tengas un predicador que te predique la palabra. Ese es el pensamiento del infierno. ¿Entiende? Y cuando aquí se encontraron con Jesús, uno que no predicaba así, uno que decía, igual como yo predico, ustedes tienen que permanecer en la palabra y serán mis discípulos. No, Señor, nosotros creemos en ti, queremos ser tu iglesia. No les aceptaré como mi iglesia si no permanecen en mi palabra. Si permanecen en la palabra, les aceptaré como mis discípulos. Si no, no. Hermano, eso no les gustó. ¿Por qué? Porque estaban ungidos con un espíritu. ¿Entiende? Porque ¿qué espíritu estaba dominando a ellos? Roma. ¿Roma no estaba dominando a Israel? Y a ellos, esa religión estaba bajo el auspicio y la permisión de Roma. Cuando le dijeron, ¿a quién escogen? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Entiende? Entonces dijeron a Barrabás, los judíos. Pilato le dijo, Pilato, el representante romano. Entonces Pilato le dice, ¿y qué haré con este Jesús, el rey de los judíos? ¿Qué dijeron? No tenemos otro rey más que a César. ¿Entiende? Los creyentes de ese día confesaron con su propia boca que el rey de ellos era César. Y César siempre es el dragón. Porque el dragón es Roma. Quiso devorar a Jesús cuando nació. Maten todos los niños. Y ellos confesaron quién era su rey. ¿Entiende? Entonces, ese mismo espíritu, ve usted, el espíritu religioso, el espíritu de engaño que al final te va a matar, que no es el Espíritu Santo, pero es tan parecido, porque no te dice, entiende, el predicador no te anima a fallar. El predicador en el púlpito que esté errado no te va a decir, anda, embriágate, no. Él te va a decir, no faltes a la iglesia. Él te va a decir, si es posible, pórtate bien, te va a dar consejos de pastor si quieres. ¿Entiende? Que un buen comportamiento. ¿Entiende? Pero nunca te va a enfatizar en que tú debes ser experto en la palabra. Roma no le conviene que la gente conozca la palabra. Roma siempre quiere tener al pueblo ignorante. ¿Entiende? No es el plan de Dios no es que tú seas un ignorante. El plan de Dios es que seas experto en la palabra.
Voy a mostrar eso. Deuteronomio. Capítulo 4. Verso 5, Deuteronomio 4:5. Mirad, dice Moisés, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Verso 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Ante los ojos de los pueblos, dice, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Mire el propósito de Dios, mire el plan de Dios, dice. Dios me ha dado mandamientos, Dios me ha dado la palabra para dársela a ustedes. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que esa palabra esté de una manera tan grande en ustedes que al escucharles a ustedes las demás naciones estén impresionados en la sabiduría que está en ustedes. Es el plan de Dios. Que al escucharte hablar de tu Dios, ¿entiende? Ellos estarán impresionados, dirán, ¿qué pueblo sabio es este? El plan de Dios es tener un pueblo sabio, experto en su palabra. Pero el plan del diablo es tenerte ignorante. Cuando tu alma está libre, sabiduría de Dios, ciencia, entendimiento, inteligencia divina desciende a tu corazón. Pero cuando tu alma está prisionera y súbdita de Roma, tú serás ingeniero, catedrático, arquitecto, ¿entiendes? Científico. Sabrás todo eso, porque el diablo no te va a estorbar en eso. Pero estarás cero en la palabra. Menos Apocalipsis. ¿Entiende? ¿Cómo sabemos si nuestra alma está libre? Porque el alimento y el plan de Dios para su pueblo y el alimento del alma, ¿entiende? Dice, es un pueblo que está mostrando, ¿entiende? Una ley, una palabra que no es humana, ¿entiende? Que es divina. Y al escucharlo dice, todos los pueblos dirán, ¿qué pueblo sabio y entendido es este? Nación grande es esta. ¿Entiende? Mira el plan de Dios. Por eso lo saqué de Egipto. Ellos no supieron, ¿entiende? ¿Por qué Dios los sacó? ¿Por qué cree que Dios te saca? ¿Para ser solamente de la iglesia y que no te vayas al infierno? La Biblia dice, lo que temes te vendrá. Y Roma busca, el espíritu romano busca crear en ti un miedo. No te portes mal porque te vas al infierno. Uy, tengo que portarme bien por no irme al infierno. Y cuando la gente vive temiendo al infierno, seguro que irán allá. Seguro que irán allá. Pero el Espíritu Santo viene y te quita todo miedo, todo temor. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y Pablo dijo, si el perfecto amor echa fuera todo temor. Tú no le sirves a Dios por miedo. Tú le sirves a Él por amor. Tú le sirves a Él porque a ti te gusta ser cristiano. ¿Entiende? Entonces, mire estas cosas. Mire el plan de Dios. Ahora mire el plan del enemigo. Ahora es tan engañador. ¿Por qué cree que hay religiones como nunca ha habido? ¿Por qué cree que estos 2000 años se persiguió el cristianismo? Hoy no. Hoy hay libertad religiosa. ¿Entiende? ¿Por qué cree que se acepta religiones y se le deja vivir la gente como quiere? Porque Dios no está ahí. Si Dios estuviera ahí, no puede hacer la gente lo que quiere. Porque Dios no tolera un pueblo desobediente. ¿Toleró a Israel desobediencias? No toleró. ¿Entiende? Pero la iglesia se ha vuelto igual que los hogares sin Cristo. ¿Qué hacen los padres? Toleran que el hijo se vuelva, si quieres, pandillero, la hija por ahí, todo, ¿entiende? No les importa, dicen, no, es que cada uno tiene libre de escoger su propia vida. ¿Entiende? Hasta están dando leyes incluso para apoyar la perversión. Que pueden hundirse mujeres con mujeres, hombres. No, eso ya no solamente, ve usted, sino quieren ya lo han legalizado eso. Lo mismo. Espíritus para convencerte. Dios es amor. Dios es bueno. No importa si no puedes vencer. ¿Entiende? De todos modos Dios te va a llevar al cielo. Dios no lleva al cielo ningún perdedor, ningún derrotado, ningún fracasado. Él dijo, al que venciere, yo seré su Dios.
Él no quiere cualquier clase de gente. Aleluya. ¿Entiende? Pero el pensamiento que se nos sembró, el diablo trabaja en abundancia, hermano. ¿Te das cuenta? Y no es gente ignorante. Son gente, pueden ser doctores, ingenieros, catedráticos. ¿Pero qué es el pensamiento que sembró? ¿Para ser un ingeniero? No, pues. Tienes que esforzarte, sacrificarte. Universidad, tantos años, hacer todos los trabajos que te entrega la universidad y dejar de dormir un poco y tanto sacrificio. No cualquiera es ingeniero, no cualquiera es doctor, no cualquiera, y te convencen que no puede ser aquí alguien sin esfuerzo. Se necesita mucho esfuerzo y sacrificio. Y para ser cristiano, para vivir vida eterna, solamente la iglesia. El diablo quiere hacerte que tú menosprecies las cosas de Dios y consideres de más valor las cosas de esta tierra. Y cuando tú recibes ese pensamiento, es un insulto a Dios. ¿Por qué cree que la gente no se preparan en la palabra, no investigan en la palabra? Porque el pensamiento que el diablo está dando no es necesario. Cierra la Biblia, solo anda a la iglesia es suficiente. Que escuches a alguien que predica, suficiente. ¿Por qué? Porque 15 años de estudio teológico del sacerdote, ¿entiende? Solo él tiene derecho de hablar, tú no. Es el plan de Dios. El plan de Dios no era ministros sabios, sacerdotes sabios. El plan de Dios era que digan de ti, pueblo sabio. Ese es el plan de Dios para ti. ¿Entiendes? Ese es el plan de Dios para ti. ¿Ve? Piénsalo. Porque dice, es vergüenza. Dijo, esa es lo que yo busco. Ellos dirán, pueblo sabio. Dice el verso 7. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses cercanos a ellos como lo es Jehová tu Dios en todo lo que le pedimos? ¿Qué nación hay que tenga estos estatutos y justos como es esta ley que yo pongo delante de vosotros? Dice, hermano, Dios dice que la gente que vean la clase de Dios que tienes, que vean la palabra que tienes. ¿Entiendes? No tienes cualquier palabra, no es cualquier ley. ¿Entiendes? Es el plan de Dios, eso es lo que Dios está buscando. Pero ¿qué es el pensamiento que está subiendo del infierno? No, yo recibo cualquier cosa. ¿Entiendes? Piénsalo, si vas a comprar algún mueble para ti, no, tú quieres lo mejor. Ve, si vas a comprar algún instrumento para la iglesia, para la iglesia te dicen, para la iglesia te llevan los más baratos y todo, porque es el concepto que la gente tiene. Dios acepta cualquier cosa. Para ir a cantar en un concierto allá para algún político o el mundo, no, tienes que prepararte y ser un buen cantante, buena música y ensayar. Pero vas a tocar en un servicio para el Señor. Para el Señor cualquier cosa, cualquier músico, cualquier canto, no importa para el Señor. Es el pensamiento que el diablo está bombardeando y la gente lo aceptó. ¿Qué? ¿Dios es cualquier cosa? Eso no es la Biblia. ¿Sabes por qué Satanás ha tenido éxito? Porque la gente no conoce la palabra. Si tú conocieras la verdad, piénsalo. Como tú empiezas a recibir un montón de billetes falsos y contento. Si conocieras los verdaderos, decir esto no sirve. Si la gente conociera la palabra, ninguna religión tuviera éxito. Porque nunca Dios dijo hagan religiones. Dios dijo prediquen la palabra. Jesús vino y enfatizó y dijo permanece en mi palabra, porque Él está buscando sacarnos de la ignorancia de la palabra. Pero el diablo está buscando hacernos ignorantes de la palabra, pero sabios en lo que quieras, en matemática, en geografía, en lo que quieras. Énfasis en todo. Planes de no queremos ser analfabetos, dice. No queremos analfabetismo. Mira los programas políticos de los políticos. No queremos analfabetos en la nación. No queremos programas contra el analfabetismo. ¿Entiendes? De las cosas de esta vida. ¿Entiendes? Pero de las cosas de Dios, solo el ministro. El pueblo tiene que ser ignorante. Solo el pastor, solo el predicador. Y el predicador se presenta con la mentira y dice, el Señor me ha hablado, estuve orando y el Señor me dijo esto, y el Señor me dijo esto, y el pueblo dice, y a mí Dios no me dice nada, ¿qué santo hombre es ese? ¿Entiende? ¿Es el plan de Dios solo tratar con ministros? Aquí nunca dice, mi plan será que digan, qué predicadores tan sabios, qué sacerdotes tan grandes. El plan de Dios era tener un pueblo. ¿Entiende? Un pueblo. ¿Pero qué?
¿Por qué Dios se abrió el quinto sello? ¿Por qué Dios se abrió el quinto sello? Para revelar cómo es que ellos están yendo a su muerte y no lo saben. Cómo es que ellos están yendo a donde van a morir y van contentos. Ah, sí, quería lucharme, ya no soportaba esto y van contentos, con medio moribundos de hambre. ¿Entiende? Débiles. Piensan que eso es jabón. Y piensan que eso es ducha. Cuando cierran todas las puertas y están adentro. Ahora sueltan el gas. ¿Entiende? Igual la gente hoy va a la iglesia todo contento, aleluya, y sale contento, Dios me habló. Si Dios te habla, te dirá: yo no te aceptaré como creyente, dijo Jesús. Señor, hemos creído en ti, queremos ser tu iglesia. Jesús dijo: pues yo les voy a aceptar con esta condición. Yo no quiero una iglesia ignorante. Yo quiero una iglesia que conozca mi palabra. Y no la van a conocer solamente escuchando por ahí una media hora. Yo quiero que ustedes, mi iglesia, permanezca en la palabra. ¿Entiende? Y que conozca la verdad. No quiero una iglesia ignorante. Y que sea libre. Yo no quiero una iglesia esclava. Señor, creemos en ti. Pues quiero que sean libres. Yo no quiero que sean derrotados, prisioneros. Entonces la gente, hermano, si tú quieres ponerte triste, anda, habla con un cristiano. ¿Entiende? Cada vez que quieras ponerte triste, anda, habla con un cristiano. Después que sales de hablar con él, no hay ninguna razón para estar contento. Él te va a hablar: hermano, si yo te contara cuánto yo sufro el diablo, hermano, el diablo, mis problemas y todo. ¿Entiende? Jesús dijo: yo no quiero esa clase de derrotados. Cuando la gente empezó a quejarse en los días de Moisés, dijo: ni uno de ustedes va a ir a mi tierra. Pero cuando Josué y Caleb dijeron: ¿y tú qué? El enemigo es nada, lo comeremos como pan. Dijo: ustedes van a ir. Estos derrotados no van a ir, porque Dios quiere vencedores. Aleluya. ¿Qué es? ¿Entiende? El diablo es el enemigo de Dios. Y él está buscando convencer a la gente que ser cristiano no es gran cosa. Ser cristiano, tiene que decidir ser un perdedor, un derrotado, pobrecito. ¿Entiende? Y la gente aceptó esas cosas, esos conceptos. Pero mira el plan de Dios. Jeremías capítulo 13. Jeremías 13. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino, cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: tome el cinto que compraste, que está en tus lomos, sobre tus lomos, y levántate y ve al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días Jehová me dijo: levántate y ve al Éufrates y tome de allí el cinto que te mandé esconder allá. Recuerda, ¿dónde estaban esos 200 millones de demonios? En el Éufrates. ¿Entiende? Entonces dice: yo tengo mi cinto, ve, y luego ponlo en el Éufrates. El Éufrates es un misterio, es lugar de demonios, ¿entiende? Es Roma. ¿Ve? Entonces dijo, después de un tiempo dijo: anda al Éufrates y saca el cinto que te mandé a esconder allá. Verso 7. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo habían escondido. He aquí que el cinto se había podrido y para ninguna cosa era bueno. ¿Se da cuenta lo que hace el Éufrates? ¿Entiende? Te hace bueno para nada. Y cuando la gente no está bajo la influencia de Dios, pero son cristianos, son solo buenos para dar problemas. Si son los jóvenes, hermano, que fallé, que caí, que me enamoré de esto, que... ¿Entiende? Es porque estás en el Éufrates, no estás en Cristo. Tú tienes que examinar dentro de ti. ¿Entiende? Porque el diablo te hace valiente para lo errado, pero muy débil para lo correcto. Muy débil, tu mente siempre es negativa. Te convence completamente que no puedes ser cristiano como la Biblia dice. No, si somos carne, somos esto. Es lo que el diablo convence. Pero deja que estés en la presencia de Dios. Ya no crees en la derrota. Te vuelves invencible. Dices: ¿qué no puedo vencer? Pasiones, codicias, deseos de los ojos, de la carne. A ver, que vengan esos espíritus. Dicen que no se puede vencer. Dicen que no se puede vivir una vida cristiana fiel. Dicen que no se puede vivir una vida cristiana que dé un testimonio de real cristianismo. ¿Entiende? El verdadero creyente que se encuentra con la palabra, pues va a decir: no importa cuántos son derrotados, yo nunca seré derrotado. Pero si no te encuentras con la palabra, vas a seguir la caminata de todos los derrotados. Entonces dice: no era bueno para nada.
Verso 8. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, escuche esto, que no quiere oír mis palabras. ¿Se da cuenta? Un espíritu. Ahora, no es que no va a la iglesia, pero Dios no reclama que no va a la iglesia, porque sí van. Usted puede leer eso en Jeremías 7. ¿Entiende? Ellos sí van a la iglesia, sacrificios, bueyes, ovejas, todo. Pero no querían oír la palabra. ¿Entiende? Este pueblo malo que no quiere oír mi palabra, dice, que anda en las imaginaciones de su corazón y va en pos de dioses ajenos para servirles. La avaricia y tantas cosas, ¿no? Y para postrarse ante ellos vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Escucha esto: porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Mire el plan de Dios. ¿Ve? Yo quiero un pueblo que al ver a ese pueblo yo sea famoso por ellos. Que digan que esos son los hijos de Dios. Dios no tiene cualquier clase de hijos, ¿sí? ¿Entiende? Oye, que tú eres hijo de Dios. A ver, háblame un poco de tu Dios. Y empiezas: sellos, trompetas, copas, sayes, dimensiones. ¿Entiende? ¿Capta esas cosas? A ver, háblame de tu Dios, hermano. El diablo, todo problema, luchas, dificultades, tentaciones, adversidades. Eso no es gloria para Dios. El propósito de Dios dice: yo los llamé, los traje a mí para que sean la fama mía. Pero no escucharon. ¿Te das cuenta? ¿Entiende? Pero ¿qué hace el espíritu de Roma? El espíritu de Roma busca que seas la vergüenza de Dios. Que la gente al mirar a ti digan: uy, yo, si ser hijo de Dios es ser como Él, gracias. Gente que por un tiempo va a la iglesia, otro tiempo está en el mundo, otro tiempo en la iglesia, otro tiempo derrotados. Que así son los hijos de Dios. Gracias, mejor prefiero nada. Y Dios dijo: mejor ojalá fueras frío, porque a los tibios me dan asco, dijo Dios. Y este es el mundo de una religión tibia, y Dios tiene asco de eso, porque nunca es el plan de Dios un cristianismo tibio, regular, más o menos. Eso no viene de Dios, sube del infierno, directo al pensar y al desear de la gente. Pero el de Dios siempre viene conforme Él lo programó, conforme Él lo requiere. Yo, dice, llamé a Israel, llamé a Judá. ¿Para qué? Para que fuesen loor y fama para mí. No quisieron. ¿Entiende? Más bien quisieron, ¿cómo vivían? Venían los filisteos, los derrotaban. Dijo: yo nunca, mi plan, yo llamé a un pueblo para ser derrotado. Les gustaba vivir derrotados. ¿Entiende? Mire lo que es el mundo. ¿Ve? Porque para dejar a Cristo hay que ser derrotado. Tiene que derrotarte el alcohol, tiene que derrotarte las drogas, tiene que derrotarte la avaricia, tiene que derrotarte espíritus sexuales. Todo tiene que derrotarte. Al hombre lo derrota el adulterio y no le importa dejar su hogar abandonado. La mujer igual. ¿Entiende? Derrotados. Eso prueba que Dios no está ahí. Y vas a la iglesia, aún pastores derrotados. Les derrota las modas, la avaricia, el dinero, la codicia, la fama, el orgullo. ¿Entiende? La soberbia. ¿Ese es el plan de Dios? ¿Es esa la iglesia de Dios? No, Señor. Esa no es la iglesia de Dios. Eso no es el plan de Dios. ¿Sabes cosas? Por eso Dios abrió el quinto sello, para mostrar la obra de estos demonios con los judíos. Hermano, terminó la Primera Guerra Mundial. ¿Qué era? Mirabas a esos judíos, solo parecían huesos caminando. El mundo, pobrecitos. ¿Ese era el plan de Dios para Israel? ¿Por qué la pasaron así? Por no oír la palabra, por no saber qué parte de la palabra les tocaba cumplir. Pero cuando ellos han regresado a su tierra, 2000 años han hecho con los judíos lo que han querido. Pero desde que han regresado a su nación, no hay país que le hagan todos los días guerra. Pero han sido derrotados. ¿Alguien los puede vencer? Ellos decidieron, una vez que están en su tierra, dijeron: tenemos la peor tierra agrícola del mundo, pero vamos a hacer la agricultura más poderosa del mundo. Tienen la agricultura más poderosa del mundo, de la peor tierra del mundo. ¿Entiende? Dijeron: nos persiguen, viene gente, vienen soldados, vamos a ser los mejores soldados del mundo, los mejores aviadores del mundo.
los mejores antiterroristas del mundo, el mejor servicio de inteligencia del mundo. Y lo son. En poquito tiempo, mira lo que es Israel ahora. Está derrotado y está en una tierra natural. ¿Entiende? ¿Qué tal si la gente entrara a la palabra? Pero ahí está el diablo diciéndote, si se trata de cristianismo, automáticamente piensa en una vida de pobrecito. ¿Entiende? Gente que da lástima. ¿Es el plan de Dios? Yo les traje para que sean loor y fama mía, dice el Señor. Mira Israel ahora. Agresivos, ya porque no se dejan matar. Ahora el mundo entero los trata de agresivos, de genocidas, y tratan de mancharlo. Es que así tiene que ser, porque según la Biblia, todas las naciones tienen que estar contra Israel. ¿Entiende? Lee Joel 3, lee Zacarías 2 y Zacarías 14. Todas las naciones contra Jerusalén. ¿Entiende? Y todos están buscando que nadie piense nada a favor de Israel. Así tiene que ser. ¿Entiende? Pero Israel dijo, nunca más aceptaremos un holocausto. Nunca más permitiremos que nuestros hermanos mueran. ¿Entiende? Y cuando tú ves un cristianismo todo derrotado, ¿entiende? Que solo sabe ir a la iglesia, ¿entiende? Y el pastor dice, uy, el pastor, el siervo de Dios, y asustados de un hombre. ¿Entiende? Cuando tu temor debe ser la palabra. Asustados de una iglesia, ignorantes de la palabra. No, Señor. Ve, pero si fueran reales predicadores, ellos estarían predicando el mismo deseo de Dios. Y el deseo de Dios es tener un pueblo sabio. Jesús dijo, permanece en mi palabra para aceptarte como creyente mío. Y se enojaron porque se les había enseñado, para ser cristiano solo tienes que guardar el sábado y traer tus ofrendas y traer tus diezmos y venir a la iglesia, nada más. De la palabra nos encargamos nosotros. ¿Ese es el plan de Dios? La mentira del infierno. Pero 2000 años estuvo ese espíritu, 2000 años después sigue más poderoso que nunca. Pero habrá un pueblo que dirá, fuera con esos espíritus en mí. Yo voy a seguir, no una iglesia, la palabra de Dios. Aleluya. ¿Entiende? Entendimiento. Por eso Dios abrió el quinto sello para mostrar. Hermano, ¿qué presentaron unos judíos, hermano, pobrecitos? ¿Qué hicieron? A sus jovencitas les enseñaron prostitución. Los prostituyeron a todas las mujeres. A todos los hombres les llevaron al homosexualismo, a todos los jovencitos. ¿Entiende? Les sembraron de esos gustos, de esos deseos. Por eso, ¿qué es? Jerusalén, la Biblia lo llama Sodoma y Egipto. Porque hoy, ¿entiende? La guerra habrá terminado, pero ellos siguen infectados con esos espíritus. Prostitución y homosexualismo en Jerusalén. ¿Entiende? Entonces igual, cuando se habla de cristiano, un real cristianismo, es algo que fue en el pasado. En esos días Dios realmente cambiaba a la gente. Había una Magdalena que podía dejar la prostitución, una samaritana que realmente cambiaba su vida, una Rahab que podían dejar la prostitución. Había uno que estaba tan endemoniado como este gadareno y podía ser libre. Pero esos días han pasado. ¿El poder de Dios ha menguado? No. Pero es la ignorancia que nos llevó a recibir mentiras en nuestra mente, mentiras en nuestro corazón. Vuelve a la palabra y mira el plan de Dios para ti. Mira el programa de Dios para ti. Si quieres leer Deuteronomio, mi plan dice es ponerte por cabeza, no por cola. ¿Y sabes dónde le enfatizan las denominaciones? En dinero. Dios quiere verte millonario. ¿Entiende? Cierto, millonario, pero en la palabra. Porque todas las cosas serán añadidas. ¿Entiende? La gente quiere sacarse la lotería, quiere dinero fácil. El verdadero creyente si la quiere ganar. ¿Entiende? No quiere nada regalado. Mira, Abraham, te regalamos, Abraham, eso. No, dijo, que me cueste. ¿Entiende? ¿Pero qué es? Le enseñan a este mundo, tú no puedes hacer nada. Si algún día vas a ser millonario, tienes que ganar la lotería. ¿Entiende? Y así le acostumbran al mundo. ¿Ve? Y si quieres tener dinero, tienes que volverte saltante, tienes que volverte narcotraficante, negocios ilícitos, ¿entiende? Pero míralo, Abraham, de dónde salió. Y nunca fue nada ilícito. ¿Entiende? ¿Pero qué es? Enseñarle a este mundo a ser un perdedor. Enseñarle que no se puede realmente ser una persona victoriosa en lo correcto. Háblele a la gente de lo errado, ¿entiende? Se vuelven valientes, no tienen miedo. No tienen miedo de las consecuencias de la droga, de las consecuencias del licor. Saben que pueden matarse manejando su carro ebrios. No tienen miedo. Ni siquiera a las penas de multa de tránsito. No les asusta. No tienen miedo a las consecuencias de la droga. No tienen miedo a las consecuencias del adulterio. No tienen miedo. Son muy valientes. Fuera de Cristo son muy valientes para lo errado.
¿Entiende? Pero tan cobardes para lo correcto. Cuando le habla de una vida limpia, uy, ¿entiende? Para ellos es un mundo que no existe. ¿Por qué? Porque ha recibido la mentira. Pero cuando tú recibes la verdad del Señor, ¿entiende? Todo es, el secreto es que sepas qué poder usar para estar correcto. Y Jesús dijo, para que ustedes realmente puedan ser libres completamente, permanezcan en mi palabra. Y en mi palabra van a conocer la verdad. Van a conocer de que no es que son derrotados y no pueden nada. Eso les engañó el diablo. El diablo viene y te bombardea, ¿entiendes? No, ¿entiendes? Tú has nacido para ser dominado y gobernado por tus deseos, por tus codicias. Eso nunca vas a poder vencer. Pero la palabra te enseña, ¿entiende? Que no hay nada que tú no puedas vencer. Yo le digo a Josué, si tan solamente, Josué, nunca te apartaras de mi palabra, ni de noche ni de día, y la tuvieras en tu boca, nadie te hará frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero sin la palabra, ¿a quién vas a vencer? ¿Por qué la gente es derrotada por el mal? ¿Por qué la gente es negativa para lo correcto? Porque se les robó la palabra, la vida, el poder provisto por Dios para ellos. Eso es lo que hizo Hitler. Les quitó sus dineros, les quitó sus casas, les quitó todo lo que les pertenecía a ellos. Ahora ellos están indefensos, no tienen nada. Lo mismo, el diablo a robarte la palabra, ya estás indefenso, no tienes nada. Invade tu vida que debería ser para tus labios que deberían adorar a Dios, tu mente que debería pensar en Dios, tu corazón que debería amar a Dios. Cuando Roma lo invade, lo usa para amar el pecado, para pensar en el pecado, para actuar en el pecado. Diablos sobrenaturales, con un plan de contaminar, de hacer de ti una Babilonia, una Sodoma y Gomorra. Tú dices, yo no lo hago, pero lo piensas. ¿Entiendes? Y los pensamientos hablan más fuerte en el cielo que tus palabras y tus hechos. ¿Entiendes? Porque Dios no está mirando solo lo que haces, Él mira el corazón. Y el plan de Dios es traer una liberación espiritual a mi cuerpo. ¿Pero qué es? Espíritus de engaño para buscar darnos la mentira. ¿Entiende? No, aquí hay una ducha, voy a bañarme. Aquí hay una iglesia, aquí me voy a... Con el tiempo Dios me va a cambiar si yo soy fiel a la iglesia. ¿Entiende? Entonces dicen, hermano, las cosas están mal. Hay que orar, hay que ayunar, hay que ser vigilantes, hay que hacer esto. ¿Tú crees que le llevan a la palabra? No le conviene al diablo. Porque la mentira del Satanás prospera mientras la verdad no venga a escena. Pero Jesús vino a la tierra y dijo, permanezcan en la palabra, si no, no son mis discípulos. Y cuando Jesús se fue, mira un ignorante como Pedro. Al escucharlo hablar a Pedro se quedaban, pero si ese es del vulgo, ¿cómo sabe si nunca estudió? La iglesia de Jesús y el plan de Dios para su gente no es la ignorancia. La ignorancia en la palabra es un plan del diablo. Mira cómo lo tiene el mundo, sabios en todo y en la palabra. Mira dónde está la condición del hombre con la palabra. No es que no hay Biblias, hay como nunca ha habido. Pero es un espíritu para hacerles menospreciar, hacerles creer que no necesitan permanecer en la palabra. ¿Entiende? Y cuando el predicador es engañado, él va a predicar con un énfasis de iglesia. Ven a la iglesia, vístete bien, no haga nada malo, pero nunca les va a decir el énfasis en la palabra. ¿Entiende? Y cuando tú no estás en la palabra, así te digan, hermano, Dios te va a castigar, te puedes ir al infierno, pórtate bien. Tú dices, cierto, yo sé que estoy mal, pero ¿cómo estoy bien? El judío sabía, yo sé que yo tengo millones, tengo mis propiedades, pero ¿cómo recuperarlos si estaban prisioneros? ¿Cómo ir a ver si no te... ¿Entiende? Es lo mismo. El quinto sello fue abierto para saber qué clase de espíritus vendrán a invadir tu alma, a robarte tu relación con Dios. Y la gente camina solo con un anestésico religioso. Dicen, sí, yo sé que estoy mal, voy a la iglesia. Una vez que ya fui a la iglesia, ahora sí, al fin. Otra vez voy a la iglesia, solo calmantes religiosos. ¿Entiende? Y el diablo te convence. No, lo que a la Biblia algunas veces hablan, que Elías caminó con Dios y todo, esa es historia. ¿Entiende? Solo eso es para ministros, es privilegio de ministros. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Entiende? Mira el plan de Dios para su pueblo. Mira qué es lo que Dios hizo de Esteban, de Felipe. ¿Entiende? Esteban, un simple campesino. Dice, todos los eruditos se reunieron para discutir con él. ¿Alguien podía ganar la sabiduría de Esteban? El plan de Dios, el deseo de Dios. Jesús vino y cumplió su deseo al traer a escena esa iglesia apostólica. Nadie podía ganarle esa sabiduría.
Nadie podía ganarles en destreza en la palabra y todos estaban impresionados. Eso es lo que Dios quiere ver. Eso es lo que Dios se propone restaurar. Traer de regreso otra vez esa clase de cristianismo, esa clase de creyentes. No gente que dependen. Oh, y tengo que hablar con el pastor. ¿Entiende? Necesitas hablar con la palabra, más que con un hombre. La palabra es la fuente del poder que necesitas. Aleluya. ¿Qué es? ¿Por qué Dios se abrió el quinto sello y nos mostró esa terrible matanza a los judíos? Allá son muertos naturales, aquí son muertos en el alma, muertos para lo correcto, muertos para Dios. Pueden existir, pero ya no existen para Dios. Pueden estar aquí en la tierra, pero nada para Dios, nada para lo correcto. Pueden existir para la iglesia, menos para la palabra. Dios quiere gente vivos en la palabra. Ese ha sido su plan. ¿Entiende? Pero cuando Hitler viene, entiende, ese antiguo espíritu romano viene, es despiadado con el alma, le quita el alimento, le quita la vida. Dijo, la solución final es quitarle la vida. ¿Y cuál es la vida del alma? La vida de este cuerpo son alimentos naturales que la palabra creó, que tienen que morir para que tú vivas. Muere una gallina, muere un arroz. Cada alimento tiene que morir para que tu cuerpo viva. ¿Entiende? Y para que tu alma viva, Cristo, la palabra, murió para que tu alma viva. ¿Entiende? Pero ¿qué es? El diablo viene y te roba la palabra y te dice, no, tú no debes comer esto. ¿Entiende? Eso es solo para sacerdotes, es solo para predicadores. Y la gente acepta una vida de solo ir a la iglesia y escuchar que otro supuestamente sabio y siervo de Dios me predique. Si fuera un siervo de Dios, él estaría predicándote lo mismo que Cristo ya predicó. Él no puede traer una nueva doctrina, porque hay del que aumentar, hay del que quitar una sola palabra. La Biblia es perfecta y debe dársela en el énfasis que Jesús la colocó. ¿Entiende? Pero ese plan de esos 200 millones de demonios, ese misterio del quinto sello, ¿entiende? Nos revela el plan del diablo. Ve, acabar con la vida del israelita espiritual, porque buscaron y Dios dijo no, solamente la tercera parte. ¿Entiende? Porque de todos modos tenían que ser nación. Ve, y fueron nación. ¿Entiende? Entonces ya no son derrotados. Y eso que todavía no saben quién es su Mesías. Ellos todavía no están conscientes que Jesús es el Mesías. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es? Les dio un engaño. ¿Por qué crees que la gente acepta que Dios es una Trinidad? ¿Entiende? ¿Por qué lo aceptan? No conocen la Biblia. ¿Entiende? Si ellos leyeran la Biblia, ¿dónde existe esa palabra en la Biblia? No existe. ¿Entiende? Toda la Biblia van a decir, oye Israel, nuestro Señor, el Señor nuestro Dios uno es. Pero ¿por qué aceptan la mentira? Porque no conocen la Biblia. Deja que conocieran la Biblia. ¿Tú crees que sobreviviría alguna religión? Ninguna sobreviviría. Porque supieran, es un sistema que Dios no dejó escrito. ¿Entiende? Pero ¿por qué lo errado funciona? Por la ignorancia. Si hay alguien que no sepa diferenciar de billetes falsos, falsificados y correctos, los billetes falsos van a tener éxito. Pero deja que alguien la conozca, que alguien no sea ignorante de eso. Esos billetes ya no van a seguir marchando adelante. Igual, el cristianismo falso funciona. ¿Cuál es el cristianismo falso? Resultados falsos. ¿Ve? ¿Cuál es el resultado verdadero? Que sean fama para el Señor. ¿Tú crees que le da fama a un cristianismo derrotado y todo medio que ignorante? ¿Entiende? El otro viene y te habla de matemáticas, te habla de todo esto y dice, estoy impresionado. ¿Entiende? La gente impresionada del catedrático. ¿Ve? Esta es la palabra y la mente de Cristo. Pero no te impresiona. ¿Por qué? Porque alguien te robó el maestro. ¿Entiende? Dijo, ¿cuándo yo les aceptaré como discípulos? Cuando tomen una decisión de permanecer en la palabra. Entonces, cuando te roban ese deseo de permanecer en la palabra, simplemente el Espíritu Santo no puede venir a esa persona. Porque dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis mis discípulos. Mostrando cuándo es que el Espíritu vendrá a ti, cuando tú hayas tomado la decisión de permanecer en la palabra de Dios. ¿Entiende? Entonces, cuando tú entras a la palabra, tú dices, vamos a ver, alguien se puede presentar y decir, yo soy el siervo de Dios, Dios me llamó para ser un pastor. Tú dices, muy bien, a ver, habla, predica. ¿Entiende? Y tú empezarás a examinar. No creáis todo espíritu, dijo. Probadlos si son de Dios. ¿Por qué lo vas a probar si no conoces la verdad? Pero cuando conoces la palabra, tú estás ahí examinando si esa predicación es la que debe ser predicada, si esa enseñanza es la que la palabra declara, lo aprueba la Biblia. ¿Entiende? Es el verdadero cristianismo. ¿Acaso Dios no dijo, ve, enviaré falsos profetas, enviaré con profecías falsas, con enseñanza falsa, para probarles, para ver si ustedes aceptan lo errado?
para ver si ustedes solo buscan lo correcto. ¿Entiende? Y Dios dijo, y Dios advirtió. Dijo, serán tan parecidos espíritus de engaño en el tiempo del fin, falsos profetas, falsos maestros, la mentira correrá. ¿Entiende? Pero la gente, todo, basta que sea iglesia y tengan la Biblia, eso es de Dios. ¿Acaso no le predicó la Biblia? ¿No le citó la Biblia? ¿No le citó Salmo 91 el diablo a Jesús? El diablo usa la Biblia. ¿Entiende? ¿Ve? No basta que tenga la Biblia. Mira dónde está su énfasis. El diablo no puede enfatizar que permanezcas en la palabra. Esa es la diferencia. Porque Jesús dijo, nosotros leímos en San Juan 8, ¿no? Lo repito otra vez. Cuando Jesús habla del diablo en San Juan 8, ¿por qué Jesús le dice que permanezcan en la palabra? Mire el verso 44. Dice Jesús, como ellos se enojaron porque Jesús les dijo permanezcan en la palabra, se enojaron, hermano, por el espíritu que tenían. ¿Entiende? Ve, un predicador falso no le conviene que el pueblo sepa la palabra. No, dice, uy, si este joven aprende, que me quita a mí el puesto. ¿Entiende? ¿Ve? Porque él solamente quiere tener un lugar. ¿Ve? Pero el verdadero creyente sabe, si es que es un verdadero predicador, sabe, Dios me envió. Y de repente me envió por 6 meses como Juan el Bautista. ¿Entiende? Y después alguien tiene que tomar el lugar. ¿Cuál es el problema? Dios es el soberano. Él no tiene pensamientos egoístas. Él no quiere ver a su gente todo ignorante. Mira, Jesús quería verlo a su pueblo. Harán lo mismo que yo hago y mayor, dijo Jesús. Pero dice, estos se enojaron, dice el verso 24. Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora escucha esto. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son sus deseos? Dice. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Homicida de qué? Homicida de la verdad. ¿No era Hitler un homicida? ¿Pero de quiénes? No de todo el mundo. No odiaba a todo el mundo, cierto, había una guerra, pero su objetivo era matar judíos. Homicida, dice el principio. Y dice, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Con él puede haber verdad, pero no en él. ¿Entiende? Ahora dice, si tú no permaneces en la verdad, eres igual que el diablo, porque el diablo no permanece en la verdad. Él usa la palabra por ciertos momentos, ¿entiende? Pero él no puede permanecer en la verdad, dice. Y en él no hay verdad, en él. ¿Entiende? Tú dices, ve, ¿qué es? Eres tú con la Biblia. ¿Entiende? Pero si tú te llenas de la Biblia, es la Biblia en ti. Y es lo que el diablo no tiene. La verdad en él no lo tiene. ¿Entiende? Entonces Jesús dijo, si ustedes no permanecen en la palabra, simplemente, ve, eso les hace hijos del diablo. Pero si creemos en ti, Señor, ¿por qué no dices que somos hijos? Ve, porque es un espíritu engañador. No te busca que seas ateo. Tú cuando ves a la gente, esos ateos, eso no es la obra del diablo. Si el diablo nunca se propuso ser ateo. Tú ves a la gente, los drogaditos, pandilleros por ahí, sí, hasta el diablo dice, yo no tengo nada que ver con eso. Dice, el diablo se propuso ser como Dios. Esa era su ambición, seré como el Altísimo. ¿Entiende? Pero Jesús dice, ¿cuál es la diferencia entre Dios y él? El diablo dice, ¿no dijo Santiago? ¿Creéis que Dios es uno? También el diablo, también los demonios. Y hay gente que no cree que Dios es uno, que es una trinidad, tan peor que el diablo, ¿no? ¿Ve? Entonces dice, pero él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, el suyo habla porque mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Yo estoy diciendo la verdad, dice. ¿Cuál verdad? Permanezcan en mi palabra, para que sean mis discípulos. Yo no les estoy mintiendo, yo no les estoy exigiendo algo que no les conviene, pero no me creen. ¿Pero por qué? Porque los sacerdotes les habían dicho, para vivir una vida santa, antes de comer, lávate las manos. Los días de reposo, cuidado hagas algo. Cuidado faltes al templo. ¿Entiende? A eso llamaban verdad. Jesús dijo, son dogmas. ¿Entiende? Pero ¿cuál es el énfasis que Jesús quiere? Si quieres, ven todos los días a la iglesia, pero la palabra primero. Si la palabra no es prioridad, así estés todos los días en la iglesia y mueras en la iglesia, no hay forma de que Dios te pueda aceptar. Porque Él no cambia. Él no cambia su lenguaje, Él no cambia sus leyes. Lo que a Él no le agradó en su primera venida, el tiempo no le ha cambiado a Él. No le agrada hoy, simplemente, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Entiende? Por eso Dios abrió el quinto sello para mostrar la obra que el diablo hará en el mundo invisible. No son demonios visibles, porque no estás peleando con nadie. Pero ¿qué hacen esos demonios en el mundo invisible? Simplemente robarte el entendimiento de lo que te conviene, y te entrega otro entendimiento, como los judíos.
Pensaban, los rusos nos odian, nos quieren matar, y los alemanes nos están ayudando. Cuando se dieron cuenta ya era tarde. ¿Entiende? Entonces mucha gente, ve usted, cuando Adán se hizo su vestimenta de hojas de higuera, ¿entiende? Y cuando Dios vino, él se dio cuenta, mi religión no sirve, porque cubierta es religión. Y tuvo que despojarse para tomar la vestimenta correcta, que era la piel del cordero. Pero ¿qué es lo que lo liberó a él? Cuando estuvo en compañerismo con Dios. Mucho tiempo estuvo contento con su vestimenta, hasta que Dios vino a su vida. Y cuando Dios vino a su vida se dio cuenta, esto no sirve. ¿Entiende? Mientras tú no estés, ¿quién es Dios? Dios y la palabra son uno. Mira San Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne. El verbo es la palabra. ¿Entiende? Cuando tú te encuentres con la palabra, recién podrás liberarte de las vestimentas y de las religiones cerradas. Recién. Ve, recuerda, eso no te va a engañar. Todo hombre mentiroso, Dios verás. Ve, pero ¿qué es? ¿De qué manera tiene éxito esos espíritus? Recuerda, ve, por eso cuando a los judíos le dijeron, retírense, porque vienen los árabes y ustedes no tienen el armamento para hacerlo frente. Los ingleses le dijeron, hay que evacuar a un kibutz de Etzion. ¿Entiende? Y venían los árabes con sus tanques de guerra y su aviación. Le dijeron, mientras todavía nosotros estamos aquí, les podemos evacuar, porque mañana nos vamos y les van a matar. Y ¿sabes qué? Les ayudamos a evacuar. No se queden y peleen. Los judíos dijeron, nos quedamos. ¿Saben por qué dijeron? Porque unos meses atrás 6 millones de nuestros hermanos murieron y no sabían por qué morían. ¿Entiende? Pero dijeron, hoy nosotros sí sabemos por qué vamos a morir. Vamos a morir luchando por Jerusalén. Y se quedaron. Pero los que fueron matados, por eso dice, ellos están clamando, ¿hasta cuándo no te venga, Señor? Nos engañaron, nos mataron. Los consideramos buenos y lo que nos hicieron. Dijo, esperen un momento, yo me voy a vengar de eso. ¿Entiende? Y cuando Dios abrió el quinto sello, mostró la obra de tus espíritus. ¿Y quién nos beneficiaría? Cuando el profeta dijo, los mismos demonios de este quinto sello, ¿entiende? Han venido ahora para trabajar, no con tu cuerpo, no para herirte en el cuerpo, pero herir tu alma, el verdadero tú, para quitarte la posibilidad. ¿De qué manera? Haciéndote creer como les hizo creer el sistema de Roma. ¿Entiendes? Lo único que tú tienes que ir, bueno, estar en misa, llevar una vela, una ofrenda, y bueno, él te va a dar una hostia y te va a dar un poquito de vino. ¿Entiendes? Y salen y adoran a Dios. Y cuando la gente va, bueno, tú tienes que venir, eso sí, te da tu diezmo, tu ofrenda, ¿entiendes? Y ven a la iglesia y no falte, listo. Y yo te voy a dar un poquito nada más por ahí de algunas verdades, ¿entiendes? Y tranquilo, no te preocupes, Dios te quiere dar un carro, Dios te quiere dar esto. Dios vino para que seas rico en esta tierra, ¿entiendes? Dios vino para salvar tu alma. Dios vino para otra vez unirte en compañerismo con Dios. ¿Entiendes? La gente tiene muchas cosas y no tiene a Dios. Pero el engaño, no te preocupes, como que Dios quisiera competir con los millonarios. ¿Entiende? El plan de Dios era sacarte de una unción de perdedor, que no puedes vencer las cosas cerradas, a una unción donde tú puedas vencer. Volvió a prostituirse la samaritana, volvió a prostituirse Rahab, volvió a endemoniarse este gadareno. ¿Ve? Volvió Saulo otra vez a ser derrotado por las religiones. Volvió Pedro otra vez a ser derrotado. Ellos fueron vencedores y nunca más fueron derrotados. Una vez que tú has aceptado a Cristo, tienes que despedirte. Con Cristo no puedes caminar tú y la derrota. Tienes que decir adiós a la derrota, a la mediocridad, al pecado, a todas las codicias, a todas esas cosas. Y la caminata con Cristo es una caminata de vencedor. Y a nada te va a derrotar al caminar con Cristo. Aleluya. ¿Entiende? ¿Pero qué es? Robarte la vida, robarte el entendimiento, matándolos con engaño. Por eso Jesús dijo, engaño en el tiempo del fin. ¿A través de qué? ¿Entiende? Corazón, el profeta dijo, no es a través de licor, no es a través de prostitución. No, eso no te va a engañar, tú sabes que eso está mal. Pero cuán engañadores, diciéndote, ¿entiende? Que eres hijo de Dios, que te vas al cielo. Y Jesús dijo, muchos me dirán, Señor, Señor, pero yo eché fuera demonios, hice milagros. ¿Entiende? El diablo no te va a negar eso. Él no va a negar que Jesús es sanador. Va a decir, ora por un enfermo y se va a sanar. Y tú dices, por eso estoy bien. Jesús dijo, mucha gente pensará que porque hicieron milagros están bien. Y yo les diré, no les conozco. Jesús advirtió. ¿Dónde estaría el engaño?
¿Entiende? Él te va a decir, ora por los enfermos y ten fe que se van a sanar. Claro, Dios es sanador, pero Él va a decirte, tú no puedes manejar la palabra, solo el pastor, solo el sacerdote, solo el líder. Esa es una mentira que sube del infierno. Así no está escrito en la palabra. Mira, Jesús tenía, hermano, después que Jesús se fue, todo lo que Cristo tenía ahora lo tiene su gente. Es el plan de Dios para ti. ¿Entiendes? Si Dios por ahí levanta a alguien y le da un poco de luz y de revelación, es simplemente para que todo eso sea para ti. Y más todavía. Yes. Ese es el plan, esa es su voluntad. Entonces, dijo Jesús, cuando tú permaneces en la palabra, conocerás la verdad. Conocerás que no es que has nacido para ser derrotado. Conocerás, no has nacido para que se enseñoree sobre ti las codicias, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Tú conocerás que para eso no has nacido. Tú conocerás que tienes poder para derrotar eso. Dijo, y serás entonces libre. Ese es el plan de Dios. Él quiere una iglesia libre. Yo nunca quiero una iglesia esclava, dijo. ¿Ve? Y no puedes ser libre si no permaneces. Y Jesús sabe la forma de que seas libre. Y la forma de que seas libre es que conozcas la verdad. No una parte de la verdad. La verdad. No el 80 ni el 90. El 100 de la verdad. Haz eso y verás el resultado. ¿Entiende? Decisión. Entonces les aceptaré, dijo Jesús, como mi iglesia. ¿Entiende? Él dijo, yo edificaré mi iglesia sobre esta roca, la revelación. Dijo, y las puertas del infierno de vez en cuando los derrotarán. Jesús dijo, y las puertas del infierno nunca lo derrotarán. Entonces tú encontrarás jóvenes caminando. Tú verás otros derrotados en el adulterio, fornicaciones, vicios. Pero estos que son de Cristo, indestructibles, invencibles. No algún día, ahora. Dios no es mañana, no es futuro, ni pasado, es presente continuo. Es el plan de Dios para ti. Pongámonos de pie. Aleluya. Por eso cuando nosotros miramos qué tenía que ver el quinto sello si habla solo de judíos, es que es el mismo enemigo, el mismo adversario, con la misma mentira, con el mismo engaño, con el mismo plan, un plan de muerte. Un plan de muerte. ¿Entiende? Y no hay posibilidad de vida, no hay posibilidad de que venzas sin la palabra. Es ahí donde Dios pone el énfasis. Es ahí donde Jesús puso su énfasis. Y toda la Biblia pone ese énfasis. Dice, yo les traje como un cinto, pero por cuanto no quisieron, ¿a dónde fueron colocados? En el Éufrates. Y por cuanto los judíos no quisieron ser nación, ¿de dónde salieron esos espíritus? Del Éufrates. ¿Qué hicieron con ellos? Les quitaron todo, hermano. Eran millonarios, al otro día ya no tenían nada. Cuando esos espíritus operan en ti, te quitan todo lo bueno de ti, todo lo correcto de ti. Solo dejan en ti. ¿Qué dejaron judíos? Los judíos para sobrevivir, las jovencitas para sobrevivir, tenían que decidir ser las prostitutas de ellos. Los jovencitos tenían que decidir para sobrevivir ser los homosexuales de ellos. Cada judío para sobrevivir tenía que decidir matar a sus compañeros como ellos estaban matando. Igual, esos mismos espíritus quieren hacer de ti, solo de quitar todo lo bueno de ti. Un buen ejemplo, una inspiración de fidelidad y lealtad a Cristo, no. Hacen de ti un Judas más, un Esaú más. Allá lo vendió por un plato de lentejas su primogenitura. Aquí lo venden, ¿entiende? Por un placer, por una codicia, ¿entiende? Por vicios, por modas, por tanta cosa. El diablo quiere hacer de ti un Judas, un Esaú, un Caín. Es el plan de Dios, es el Éufrates. Dios se abrió ese misterio para mostrar lo que el diablo está buscando hacer de ti, dentro de ti. Afuera te tendrás saludable, pero adentro estás acabado. Ya no hay anhelos de estar correcto, no hay anhelos de un real cristianismo. Solo hay pensamientos. Tú no puedes, solo el pastor puede, solo el líder puede. Y toda esa apariencia. Porque si el pueblo está derrotado, es porque el líder está derrotado. Porque Saúl estaba derrotado, entonces toda su iglesia estaba derrotada. Pero David no era derrotado, entonces toda la gente de David no eran derrotados. Por eso Dios abrió estas cosas, para mirar lo que el plan y el deseo de Satanás. ¿Qué quiere hacer de ti? ¿Te rendirás a ese deseo del diablo? ¿Que la Biblia lo escribió? ¿Sabe qué leímos aquí? Dice, esas langostas vienen para oscurecer el sol. El sol es Cristo, la palabra. Para oscurecer las estrellas
Las estrellas son los hijos de Dios. En vez de tener luz, son oscuridad, son ignorancia, son tinieblas. ¿Sabes qué dice? Por cuanto deberían tener el sello de Dios y no lo tienen, ¿cómo estarán? Atormentados. ¿Qué estarán deseando? Desearán morir. Gente que debería tener el sello de Dios y su deseo es la muerte. ¿Qué es muerte? Una vida sin la palabra. Porque solo la palabra es vida. El hombre vivirá. ¿No le dijo Jesús al diablo? Mentiroso le dijo. El hombre no vive solo por pan. El hombre vivirá por toda palabra que salió de la boca de Dios. ¿Entiendes? Pero ahí está el diablo diciendo: no, para tener buena vida necesitas un mejor trabajo, un mejor carro. No te preocupes, Dios te va a ayudar. Te van a subir el sueldo y te vas a ganar más esto. ¿Entiende? Eso es lo que el diablo le quiso vender a Jesús. Una vida económica. Jesús dijo: no, la vida está en la palabra, no en alguna. Toda palabra que salió de la boca de Dios. Espíritus buscando hacernos nosotros. ¿Qué? Gente que dice desearán la muerte y no lo hallarán. ¿Por qué? ¿Entiende? Buscando lo errado. ¿Entiende? Pero adentro dicen: no puede ser, yo soy cristiano, yo no debo hacer eso. Viven un tormento. No son felices. Atormentados. ¿Qué es? El resultado de ese ejército de langostas que salió del infierno. ¿Pero por qué? Porque no anhelas el programa de Dios. Porque aceptas el plan del diablo. Si tú anhelaras el plan de Dios, Él viene por ti. Cuando ahí estaba el eunuco que fue a adorar a Jerusalén, él empezó a leer la palabra. Isaías 53 empezó a leer, dice la Biblia. Y él deseaba entender. Dios agarró y movió a Felipe: anda, explícale. Dijo: este quiere entender. Mostrando Dios si hallara a alguien que también quisiera entrar a la palabra y entender la palabra, Dios escuchará tu deseo y vendrá por ti. Esas son las cosas. ¿Entiende? No solamente es por darnos información que mataron 6 millones de judíos. Es para entender el mismo programa de Satanás para hacer de ti y cuando la gente sobrevivía, ¿qué eran? Hermano, débiles. Tú les decías algo a esos niños, todos no tenían padre, no tenían madre, no tenían hermanos, no tenían casa, no tenían comida, no tenían nada. Esos niños querían vivir. Han visto morir a sus padres, han visto morir a sus madres, los han visto a los alemanes matarlos de toda manera posible. Estaban, ¿entiende? Decían: come, no querían comer, no querían vivir, no tenían ganas de nada. ¿Entiende? Eso es lo que el diablo quiere hacer, una iglesia. Quiere ver una iglesia destrozada, destruida. ¿Entiende? Pero el poder del engaño les llevó a eso, porque les creyeron una mentira. ¿Entiende? Pero si ellos hubiesen creído la verdad, no hubiesen pasado por eso. Por eso Jesús dijo: la verdad os hará libres de todas esas cosas. Tú no has nacido para vivir como los demás. Tú has nacido para vivir como Cristo, vencedor de todos esos espíritus. Es el plan de Dios para ti. Y Dios puede hacer clara esta palabra en tu corazón. Gracias, Padre, en este momento, por estar reunidos, Señor, enfocando nuestra mirada en escrituras que nos convienen mirar en este día en el que vivimos, para poder ver a través de ellas, Señor, los planes de Satanás y sus logros que están muy escondidos, Señor, pero tu palabra las hace claras para darnos cuenta de la mentira y poder, Señor, también mirar cuál es nuestra opción, cuál es la salida. Tú le dijiste, es permanecer en la palabra. Eso, Señor, trae un creyente hacia ti. Tú aceptas, Señor, un creyente. Cuando él acepta permanecer en la palabra, entonces nadie impedirá su libertad. Nadie impedirá que tú seas el maestro, el líder, el guía, el Dios de ellos. Decimos gracias por este momento, Señor. Que tu palabra pueda ser recepcionada en los corazones de tus hijos. A donde llegue tu palabra sea una bendición en sus almas y traiga un resultado de real vida, real gozo, real libertad en Cristo. Señor, nuestra parte ha sido hecha, Padre, y tu parte, Señor, culminarás en el corazón de cada creyente. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias. Que haya un mañana que podamos rendirnos a ti y anhelar tu presencia y el liderazgo tuyo, que podamos seguir siendo canales de bendición, que sea nuestro anhelo de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Señor. Amén. Dios lo bendiga.